Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón por el retrasico, pero es que... Ay, cuando no son unas cosas son otras. En fin, cosas familiares de aquí, del hogar. Bueno, ¿qué tal, Soren? Cristina, muy buenas, perdidica mía. Hola, Omar, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Voy a alejarme la pantalla un poco, porque si no, no veo una leche. Sí, así mejor. Vale, perfecto. Bueno, pues mala noticia por parte de... Vamos a ver, por parte del canal. Quiero decir que hoy en principio no debería de haber salido el puñetero vídeo de First porque es para mañana. No era para hoy el vídeo de First. Lo que pasa es que me equivoqué en la programación y lo programé para hoy sábado cuando en realidad era para domingo. Porque hoy en principio no iba a haber vídeo. Así que eso que os habéis llevado extra. Lo siento por los mecenas que no se lo he adelantado. Pero es que... Es que ese vídeo no estaba programado para hoy. Ha saltado. Vale, estaba grabando cuando me he dado cuenta. Digo, ¿y esto? Pero digo, si esto es para mañana domingo. Y no, no ha sido para mañana domingo, ha sido para hoy sábado. Así que eso es lo que hay. De todas formas, ya también tenéis en adelantado lo que es la molécula que sale mañana, porque mañana sale molécula. Eh, pero no era la pretensión que saliese un vídeo hoy, ni muchísimo menos. Así que bueno, pues nada, mañana molécula y nos vemos también en Orgaz Talk en el canal de los videopodcasts, podcast en directo. Regalín del Orgaz, totalmente. Pero no ha sido regalín del Orgaz, ha sido que yo no sé cómo narices. Estoy donde no tengo que estar seguramente y ya está. Y programé mal. Y listo. Porque ni darme cuenta. Eh, Ni darme cuenta. Manuel, buenas noches. Entonces, pues básicamente es cómo está el tema hoy. O sea, es que menudo chasco cuando he terminado de grabar y digo, me pongo a revisar el canal, digo, ¿what? ¿Qué hace esto aquí fuera? Digo, si esto es para mañana. Así que, en fin. Por si las moscas, me voy a guardar otro vídeo. Me tendré que poner a editar algo. No sé si estará puesto o no estará puesto. Me pondré a editar algo. Y por si las moscas, el rendimiento de la molécula es muy bajo. Sacar otro vídeo porque mañana no hay directo aquí, está en el otro canal. Entonces por eso digo que por lo menos cubrir un poco las espaldas. Espero que funcione bien la molécula y no tener que sacar otro vídeo porque no quiero entrar en esa dinámica. Lo que pasa que bueno, pero digo soltar otro vídeo, pero un vídeo que sea vintage. Entonces, así ahora mismo es como está la cosica. Me pondré a revisar seguramente los vídeos que tenga por ahí antiguos, a ver si tengo alguno que pueda rescatar, que realmente merezca la pena y sacarlo para mañana, pero editado. Eh, entonces, pues, en fin, que así está el planteamiento, ni más ni menos, claro que sí. Ay, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, voy a hacer esto sí, hay que hacerlo aquí, una comprobación. Vale. Eh, lo he dicho en un vídeo, tengo que decirlo, voy a hacer la consideración ahora. Muy bien por el champuses que he probado hoy. Bueno, que no lo he probado hoy, que lo tenía ya probado de antes. Lo que pasa que hoy he hecho el vídeo y digo, he dicho en el vídeo, cuando haga el directo de hoy, día 13 digo qué tal va. Y va fenomenal. Va fenomenal, fenomenal, fenomenal. No me retracto de nada de lo que he dicho en el vídeo. Así que ya hay, el spoiler queda lanzado. Y saldrá, yo creo que no va a salir para esta semana, saldrá seguramente, creo, que saldrá para la semana que viene. Hoy he grabado como... He grabado tres vídeos. Cinco vídeos en total. Me he hecho cinco vídeos. Dos de cosmética, tres de perfumería. Y... Y mañana bajaré otra vez a seguir grabando, porque claro, hay un problema con todo esto. La dinámica que estoy intentando cubrir, al menos de momento, de un vídeo al día, si no patina alguno, conlleva que tengo que ponerme las pilas grabando. Entonces tengo que imprimir todavía más presión, más fuerza, irme a grabar ya pues prácticamente todos los días
y empezar a hacer vídeos, porque así no puede ser. Sí que tengo vídeos aquí en el disco duro, pero no tengo los suficientes como para atender, pues, lo que me demanda, no el público, pero sí YouTube. Entonces al algoritmo tengo que tenerlo contento y ya está. Jazz General High con el champús, sí. El gel del cabello. Para el cabello, muy bien. Y además voy a decir más. Es para gente que tiene caspa e irritación, irritaciones así capilares y que el cuero cabelludo se pone coloraete y pica mucho. Funciona. Pero ya lo he probado 2 veces, así que puedo decir que sí, que efectivamente para eso es la caña ese champú. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, lo que estaba comentando también, bueno, eso por un lado, efectivamente, pues ayer, día 12, falleció Roberto Cavalli. ¿Dónde está la noticia? No lo sé. ¿La tengo por algún sitio? Sí. ¿Dónde? Pues tengo que buscarla. Así que dejadme un segundico a ver si aparece por aquí, por algún sitio. Por algún sitio. No sé por dónde, ¿eh? Pero tendrá que aparecer tarde o temprano. Así que yo creo que a mí me faltan noticias, ¿eh? Me parece que se me ha perdido alguna que otra noticia, se me ha perdido. Porque, porque sí, porque se me ha perdido alguna noticia seguro, 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 ¿eh? A ver, esto... Vale, pero es que me faltan pestañas. Es que me faltan pestañicas. Me faltan pestañas. Aquí está la de Cavalli. Y, y me faltan pestañas, ¿eh? Me faltan pestañicas. A ver, un segundete. Aquí, lo pongo aquí. Aquí. Veo menos que Pepe Leches con esta gafa. Me debería de cambiar la gafa. O sea, es que estoy haciendo el gilipollas. A ver si carga esto. Y puedo. Control V. Intro. Liberarlo. Perfecto. Pues ahí estamos. Venga, va. Vamos a ver también, esta es otra. Tengo que ver cómo funciona el nuevo directo. Vale, ahí estamos. Esta es la noticia. Pues efectivamente, 83 añetes. Muere o fallece el director, el diseñador italiano que lanzó su marca por primera vez en 1970, justo cuando yo nací, y desarrolló un proceso de impresión innovador en el cuero y mezclilla, es decir, la ropa tejana, vaquera, de toda la vida, construyendo un negocio global de moda y estilo de vida con sus atrevidos estampados animales, jeans desgastados, con joyas y vestiditos sexy, sexy, sexy. Bueno, pues partimos de la base de que vamos a poner a Gerardo que lea la noticia y Genaro, digo Gerardo. Y ahí está. Cavalli provenía de una familia de artistas, ya que su abuelo Giuseppe Rossi fue una figura destacada del movimiento Macchiaioli, con obras expuestas en la Galería de los Uffizi de Florencia. Cavalli aportó su sensibilidad artística a sus diseños de moda, después de estudiar en el Instituto de Arte de Florencia. Genare. Con profundo pesar y gran tristeza, la Maison Roberto Cavalli participa en el fallecimiento de su fundador Roberto Cavalli. Desde su nombre reconocido mundialmente, amado y respetado por todos, dijo la compañía Cavalli en un comunicado. Era un artista nato y creía que todo el mundo puede descubrir al artista que lleva dentro. El legado de Roberto Cavalli seguirá vivo a través de su arte, su creatividad, su amor por la naturaleza, los animales y a través de su familia a quien apreciaba. Y chimpum. Bueno, el artículo es de WWD. Por Dios. En fin, yo recuerdo que la primera toma de contacto que tuve con Roberto Cavalli, con la firma, fue concretamente... Es que le estoy viendo la barba tan arreglada y digo, no me he peinado la barba. Fue concretamente con...
viendo la televisión, estaba viendo la televisión. Yo no había visto antes ningún desfile ni nada de este hombre, pero estaba viendo la televisión y no sé qué follón se montó en un momento determinado con algo de Roberto Cavalli, que resulta que salió su nombre a relucir porque la gente, creo que en aquel momento estaban poniendo verdes a las azúcar moreno en la forma en la que vestían, y que se ponían ropas de piel con animal print y tal, y las estaban poniendo verdes por esto, y la peña no tenía bajorrera idea de que las señoras iban vestidas con Roberto Cavalli, y ahí fue donde lo dijeron. Y a partir de ahí yo empecé también a conocer la firma. Me llamó la atención, me puse a investigar, lo puse a mirar y digo, anda, coño, las nenas, que se gastan una pasta en ropa. Pues sí, la gente en aquel entonces las estaba poniendo verdes, y yo que me puse y digo, ¿pero qué no es Roberto Cavalli? Yo no tenía ni pajorrera idea. Y resulta que, pues, este buen señor, pues, les hacía también modelicos, ¿eh? Y además modelicos exclusivos para ellas. Se han gastado estas tías, se han gastado mucho dinero en ropa. Tengo aquí la página. Ah, no, vale. Y. Y en fin, pues ahí es por donde vamos y donde estamos con todo este tema. Eh, ya has generado el hype. Muy buenas noches, vale. Hola, Kat, buenas noches. Te aseguro que yo no lo conocía. Bueno, pues a Roberto Cavalli sí hay que conocerlo. Yo creo que tengo por ahí algún cinturón. Tengo unas botas y la verdad es que creo que poquito más, ¿eh? Me parece que creo recordar que... no, cinturón y botas. Cinturón y botas, cinturón y botas. Que las tengo ya más años que el sol. Eso tiene ya más años que el sol. Más años que el sol. Bueno, pues a mí no me gusta. Bueno, eso es como... Yo creo que también, Cristina, todo tiene su edad. Yo creo que las prendas de Cavalli son muy juveniles. Yo creo que el rollo es más juvenil, no es para tanto en cuanto a un público hecho. Yo no me pondría hoy en día nada de Cavalli. Porque no me lo pondría, pero tengo que reconocer que sí que me he puesto. Entonces, como decir, Roberto Cavalli me encanta, me gusta absolutamente todo. A mí realmente no me gusta absolutamente todo de todo el mundo. Siempre hay algo que no te gusta. Como llamarte la atención y tal, vale, porque es súper llamativo, mucho animal print por todos lados, mucha serpiente, mucha serpiente, y... o imitación de serpiente, ¿eh? El cuero tratado como si estuviese, pues... con piel de serpiente, de cocodrilo, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo cuero, no, bueno, que no deja de ser un animal, por supuesto, pero bueno. En fin, que a mí me ha gustado cosas puntualmente. De todas formas, también la línea masculina no salió hasta bien adelantado, pero muy avanzado, ¿eh? La línea masculina no es algo que tuviera siempre. Este señor empezó haciendo ropa para mujer, y la de hombre llegó a posteriori, muy a posteriori. Además tiene una línea, una división también juvenil como Armani. Armani tiene la división juvenil, él también tiene una división juvenil dentro de su emporio, y, y así es por donde va, pero que no ha sido nunca... No lo he seguido. A ver, daros cuenta de que, por ejemplo, cuando ha llegado la Semana de la Moda de Milán y tal, yo no le he prestado atención a Cavalli lo más mínimo, la verdad, porque no me es algo que me pasa como a ti, Cristina. Yo ahora mismo no me llama absolutamente nada la atención, y luego a lo mejor pues en Madrid sí que tenga tienda, que no lo sé, que lo desconozco, algún corner o algún sitio donde puedas comprarlo tendrá, evidentemente en Italia sí que tiene, pero aquí, por ejemplo, en la Cutre Murcia, con todos mis respetos, pero es que aquí no hay nada, estamos en el culo del mundo, pues no hay tiendas ni de Gucci, ni de Armani, ni de nada. Bien podría haber algo pues en el puerto de Cartagena o en el puerto Tomás Maestre, pues sería el puerto Banús. Pues no le queda nada para ser el puerto Banús aquello. En fin, más vale que me calle. El caso es que voy a empeorarlo, y yo para empeorarlo necesito muy poco. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Bien,
Vamos con perfumería ahora y nos vamos a centrar en... voy a buscar un poco. Aquí lo tengo. Vamos a empezar con perfumes de que salieron ayer, pero lo que pasa que, claro, ayer yo no tampoco... Me estaba hablando del top en Orgaztol, que ya sabéis que tenéis el top de las 100 empresas de cosmética por ranking de ventas. De cosmética, entra también la perfumería, hay de todo. Entonces, tenemos ahora mismo esta. ¿Hay Prosabella aquí también? Sí. Vale. Vamos allá. Aquí tenemos Hormone Jin Oud Camboyano. Aquí nos viene y nos dice que, bueno, no hay notas. Oud de Camboya es lo único que da, la única nota declarada. Pues nada, esta fragancia tuvo una retirada limitada en lugares selectos como Harvey Nichols desde el 2022. Parece haberse relanzado en Harrods para este 2024. Así que hasta ahí podemos leer porque esta es la noticia. No hay nada más con respecto a este Hormone Gin Oud camboyano, que además será dulce. Más o menos. Venga, vamos a ver. Siguiente noticia. Vamos a poner una noticia. Y hay alguna que otra. Creo que han salido más perfumes por aquí. A ver. ¿Esto qué hace aquí? Esto lo tengo que cerrar. Vale. Venga, esta de Hormón la cierro. Giardino Veneresere. Venga, lanza Potamoi. O algo así. Más o menos. Potamoi. Pues esta Potamoi, a ver, lo voy a poner un segundo porque tengo que... Es que estoy bregando porque no me fío del... Porque el navegador me lo traduce automáticamente. A mí no me gusta que me haga traducciones automáticas. Tengo que estar cambiándolo siempre para comprobar que el nombre del perfume sea el que es. Que ayer me pasó un par de veces en el top. Que digo, ¿pero esto qué es? Y luego era Das o Creed. Y yo le decía, ¿Credo? Digo, ¿Credo? Qué cosa más rara. Y me salía automáticamente traducido. No. Bueno... Paolo Terenzi para esta fragancia bueno, Giardino Veneresere Potamoi. Pues ya estáis viendo lo que le meten aquí. Pues le meten... ¡Uy! El acorde de leche lactónico. ¡Qué cosa! Pues tenemos... Uy, voy a traduciros, pero vamos, bergamota, cardamomo, lavanda y juniper. Esto es... no lo sé, no me acuerdo. ¿Qué es el juniper? Cojones. Ay, por Dios, la cabeza que se me va. No veo. Si es que el problema es que no veo. Es que el problema que tengo es que no veo. Voy a cambiarme las gafas. Es que no veo. No veo. Así que... Ay. Dios mío de mi vida. Oh, ahora se hizo la luz. En Ebro, cojones. En Ebro. En el corazón, madera de cedro, coco, acorde lactónico lechoso, como he dicho antes, rosa búlgara, azar, melocotón, jazmín, sambac. Y luego pasamos a un fondo de pachuli, sándalo, caramelo, ámbar gris, cumarina y benjuí. Hostia, todo lo que hay aquí. Estas lides, además que son como es una tontería, porque toda esta gente lo que escribe son tonterías. Yo, para leer tonterías, tengo a Genaro. Y como Genaro lee tonterías, pues Genaro va a leer esto, no yo. Una ligera brisa soplaba a través de los majestuosos valles montañosos, llevando consigo el envolvente y misterioso aroma de los Potamoi, los titanes de las aguas corrientes. Una esencia que rinde homenaje a las fuerzas primordiales de la naturaleza, una oda a la belleza salvaje y al poder incontenible del agua. Una fragancia que capta la majestuosidad de los ríos, el frescor de las cascadas y la vitalidad de los arroyos. Quienes lo usan se sienten envueltos en el brazo de la naturaleza misma y rodeados por el murmullo de secretos milenarios e historias ancestrales. Huele la esencia de Potamoi y embárcate en un viaje a través del tiempo y la naturaleza, inspirado en los titanes del agua que fluye y las fuerzas primordiales que aún nos rodean. La creación se abre con un buquete elegante e intrigante, en el que los cítricos emergen con un esplendor apasionante, gracias a los ecos de la bergamota de Reggio o Calabria, que baila en armonía con el cardamomo nepalí y la lavanda búlgara, a los que finalmente se une el enebro italiano.
Claro que sí. Esta cabeza efervescente se posa sobre un lecho que se vuelve profundo y sensual gracias a los hipnóticos aromas del cedro del Atlas y la dulzura del coco tailandés, Que sí, la que sí. lactona lechosa y la rosa de Bulgaria, que se fusionan con el delicado aroma de la flor del naranjo de Sicilia y la Ay, suculenta dulzura del melocotón de Romagna, di que sí. hasta Genaro, llegar a dale la caña, hijo. delicadeza del jazmín sambac indio, Uf, creando un buquete elegante y romántico. La base tiene cimientos uf, complejos y y orgullosos, sigue, y el pachulí sigue, de y Singapur sigue, y ofrece una sigue. profundidad terrosa, fusionándose con el sándalo australiano y el caramelo No turco que puedo envuelven con más. vehemencia la piel, Oh, impulsados por la llamada erótica y oh, misteriosa del poderoso ámbar gris combinado con la cumarina de oh. Ceilán y el benjuí. Ay, Potamoy es una me está fragancia que terminando encarna ya. un equilibrio de frescura, calidez y complejidad, una danza sensual que captura y envuelve los sentidos con su belleza ancestral. Di que sí. Boutique Terenzi. Di que sí, Terenzi. Y esto se parecerá a otro perfume que lo hayan copiateado, porque aquí ya nos conocemos de qué vamos. En fin, pues nada, ahí lo tenemos. De verdad, hoy qué pereza que me dan estos dos. Los Terenzi y estos me dan una pereza. Hoy qué pereza. Total, para clavarte el dinero que les dé la gana y tener luego un perfume que huele igual que otro que haya por ahí, un poco más barato. Porque siempre se parecen a perfumes nicho. No sé cómo se lo montan, que cada vez que sacan algo se tiene que parecer a otra cosa que ya hay en el mercado. Y encima estos lo clavan. Yo no sé, la gente si es que es tonta no se da cuenta o es que prefiere pagar más. No lo sé. Igual sacan 4 botellas, las venden y con eso van viviendo. Claro, al precio que las sacan no me extrañaría. Pero vamos. Eh, Tienen un poco de todos los países, sí, que no falte. O sea, esto es multicultural. Claro. Todo multicultural. Ay, chiquillo, que me has buscado también los precios. Perdona, hijo. ¿O no? ¿Está por aquí los precios de esto? Yo creo que sí, me los pusiste ayer. Vale, esta es la de. Esta es la Potomoy, esta. El potorro. El perfume potorro Terenzi. El potorro de Terenzi. Vamos a ver, el potorro de Terenzi que lo tengo aquí. Me tengo que cambiar otra vez. No, igual no me hace falta cambiarme. Si lo veo aquí en la pantalla, vamos a compartir. El potorro, aquí está el potorro de Terenzi. En la página web oficial, el potorro 100 mililitros. Lo clavan a cuánto? A 235 euros el potorrín. ¿Vale? Venga, pues nada, pues ya está. 235 pavos, al menos son 100 mililitros. Y aquí sí que tenemos también, pues, todo lo que es la pirámide olfativa de esto. ¡Ay, mira, caramelo turco! Siguen metiendo más cosas. ¡Oh, cuántas cosas meten por aquí! Cuántas cosas meten! Madre mía, la bergamota, el cardamomo del Nepal, la lavanda búlgara, el jengibre italiano, no, el enebro, ¿no? Ginebro es el jengibre, ¿no? El ginepro, no será el enebro, coño. El enebro que he dicho antes, que lo he tenido que buscar. El juniper, no, el enebro. Vale, entonces luego pasa al cedro del Atlas, al acorde del coco delta de Tailandia, lleva al acorde lactónico, la rosa búlgara, la flor de arancio de Sicilia. Luego tenemos esto de pesca di Romagna, pues su tía la coja, el jazmín. Pasamos al pachuli de Singapur, al sándalo australiano, al caramelo turco. Lleva de todos lados caramelo turco. ¡Oh! Bueno, lleva benzoína también, que me parece que por ahí no se ha mencionado, ¿no? Creo que la benzoína. Benjuí, sí, benzoína, benjuí. Vale, pero el caramelo. Ah, porque pone sándalo y caramelo. Pone aquí, ¿lo veis? Pone sándalo y caramelo. Vale, vale. Pues sí, más o menos aquí está todo el chusco este de los Terenzi. Madre mía, qué barbaridad. Aquí, bueno, pues esto lo voy a borrar ya y lo puedo borrar y pasamos a Sally Jansen. Es que no, oye, esto está muy grande, ¿no? Esto ya sí que está para cegatones del todo, pero no hace falta tenerlo tan grande. Que nombra a la estrella del baloncesto universitario. Aquí está. Jared McCain como nuevo embajador de la marca. ¿Quién es Sally Jansen? Pues no lo sé, pero da igual. Este es el primer acuerdo del patrocinio NIT de la marca con el atleta. Bueno, nos dice que Sally Hansen, de la marca de Coty, vale, anuncia su primera asociación deportiva innovadora con el jugador de baloncesto de la Universidad de Duke, Jared McCain. Sally Hansen y McCain pretenden redefinir los límites de los patrocinios deportivos tradicionales e inspirar a una nueva generación a abrazar su individualidad sin miedo. ¡Ay, que me gusta a mí! ¡Ay, la individualidad sin miedo, todo sin miedo! ¡Venga, vamos! Que no se nos vea el plumero.
juego. McCain es conocido por su estilo único y su audaz expresión dentro y fuera de la cancha. Ha captado la atención de millones de personas con sus uñas pintadas de azul y blanco del color de la Universidad de Duke, lo que lo convierte en el embajador perfecto para la línea de productos de uñas de Sally Hansen. Vale, pues entonces ya sabemos que Sally Hansen hace uñis. Vale, pues ya está. Que te cojo y que te araño. Entonces, pues ya está, no sé, ¿qué más hay por aquí de esta colaboración? Esto es muy largo. Yo no voy a leer todo esto, de verdad, en serio, no me apetece nada de nada. Y aparte, como ya veo que están todos empoderados y que veo que el rollo de las uñas va a ir por mal camino, es que estoy viendo que esto va a ir por mal camino. Bueno, vamos a reírnos un rato para echarle la mano al Genaro que... En Sally Hansen, creamos productos accesibles con calidad de salón y creemos que las personas deben sentirse capacitadas para expresar su creatividad y personalidad. Con las uñas. Gerard M. Cain nos llamó la atención con sus llamativos estilos de uñas. Claro. Mostrando su vibrante autoexpresión, al mismo tiempo que brilla como un jugador destacado en la cancha. Ha seguido siendo fiel a sí mismo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Sally Hansen. Vale, y ahora me pregunto yo, es que es el único tío que se sale ahora mismo, si hay un montonazo de tíos que se pintan las uñas, y desde hace ya muchísimo tiempo. Además, yo no sé, creo que me quedo un poco flipando con todo esto. Yo he sido excesivamente moderno, pero ¿alguien se acuerda de... no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero es un tío, el nombre es conocido, por lo menos en mi época yo me sabía el nombre de este cantante. El cantante de The Cure llevaba las uñas pintadas, llevaba los labios ahí pintados en plan maquiavélico, pero llevaba también los morros pintados y iba maquillado. Los de Cure iban maquillados, y muchísima gente más ha llevado las uñas pintadas a lo largo de la historia de la música. O sea, que me venga a mí este tipo ahora dándoselas de moderna con las uñas, yo no lo conozco, ni me interesa, vamos, yo no tengo el más mínimo interés, pero vamos, que gente con las uñas pintadas a lo largo de la historia hemos tenido muchísima. Ahora viene aquí de moderna, pues es que no sé, yo me quedo flipando con todo esto, de verdad. O sea, no, ya estoy aquí. Que no estoy por ir aquí yo de más moderno que nadie, pero es que aquí están poniendo una cosa como si fuese de vanguardia, y luego de vanguardia no tiene absolutamente nada. Que esto de moderno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esto de moderno? Si esto es más antiguo ya que la yenca. Si los egipcios y las egipcias se pintaban todos por todos lados y se hacían de todo por todos lados, ¿sabes qué rico? Entonces, ¿qué me estás contando? Y gente de antes seguramente también, que esto de pintarse las uñas, esto va de antiguo ya, pero de antiguo, antiguísimo. Hombre. Ah, mira, un hombre que se pone medias. Vamos a ver, los primeros que se ponían los calzones eran los hombres. Las medias las ponían... Que no eran medias, pero vamos, que las medias las hemos llevado nosotros antes que nadie. Los juglares y todas estas cosas, ¿en qué iban? En medias. Más gordas, menos gordas, pero en medias. En el glam ya se pintaban, pues claro que sí, Forsetti. O sea, es que yo... a ver... Es que ahora mismo está todo el mundo adornando de modernidad algo que no lo es, y yo es que me quedo flipando ojiplático. Y es que yo no es que sea más viejo que los balcones de palo, que voy camino, pero todavía no. Pero es que cuando leo esto, hago así, me quedo... Y digo, ¿en serio? ¿En serio estamos jugando a esto de verdad? O sea, yo hay cosas que no entiendo. Y esto de ver a un tío que lleva las uñas pintadas cuando ya... Es que, con perdón, tengo el rabo pelado de ver a tíos con las uñas pintadas, gente maquillada, tíos, hombres, pero desde hace ya un montonazo de años. ¿Alguien se acuerda de Ramoncín antes de volverse un cultureta? ¿Cómo salía cuando hacía los espectáculos y salía ahí cantando y todas estas cosas? Que iban maquillados. ¿Os acordáis de Kiss? ¿Alguien se acuerda de Kiss, por ejemplo? Por ejemplo, y estoy poniendo ejemplos fáciles para que todo el mundo los reconozca. O sea, ahora van a llegar aquí estas modernas diciéndonos a nosotros que se maquillan y que se ponen las uñas de coloricos y todas estas cosas y que son muy modernos. Pues mira, me río yo de estas modernidades, por Dios. Me río yo de estas modernidades, que esto no es ninguna autoridad, esto no tiene autoridad para nada. O sea... Enrique Bunbury va con las uñas pintadas, correcto, Galindo. Es que de verdad, héroes del silencio. Y antes, mucha gente antes. Había un montonazo de gente anterior que hacía esto. Jolín. Yo qué sé, mucha gente. Y sobre todo la gente del glam. Si no, que se lo digan, por ejemplo, a David Bowie. Madre mía, Virgen Santa. Va. En fin, que me pongo de muy mala hostia, Muy mala hostia. Y ya está.
Es lo que hay. Que no puede ser. A ver. Y Kiss tenía en marcha. Kiss tenía de todo. Bueno, esta noticia voy a cerrarla porque es que de verdad es que me pone negro. A ver aquí. Cerrando. Y vamos a seguir con los Giardino Benessere. Estia, que por cierto yo tenía 2 y me los fulminé. Ya gracias a Dios mediante eran fáciles de llevar y eso se fulmina rápido. Bueno, pues los Giardini Benessere Estia. Os lo vamos a poner por aquí mismamente ya. Y a ver, dadme un segundo y os pongo aquí también la botellica. Nuevo directo. Venga, aquí está. Botellica blanca para esta Giardino Estia que lleva incienso, cardamomo, cuero y mirra. Pasamos a un corazón de amiris, pimienta negra, sándalo y abedul. Y luego tenemos ámbar gris, madera de gallac, benjuí y almizcle blanco. Y aquí yo lo siento mucho, no paso por estas. O sea, he pasado antes por esta, lo siento. Si queréis puedo poner hasta un puntico o algo así. Pero yo más de esto no pongo para esta mamarrachada. Lo siento. Estia, hija de los titanes Cronos y Rea, es una figura seductora asociada a la idea del hogar doméstico, que encarna la armonía, la tranquilidad y la hospitalidad. Sí, su aura de equilibrio y calma es una eterna fuente de inspiración. Que barría y fregaba. Paso. Me aburren muchísimo estos dos, ¿eh? Estos dos, los Terenzi me aburren muchísimo. Muy mucho. Son un aburrimiento. Son un aburrimiento muy aburrido. Bueno, pues vamos a seguir ahora con una noticia. ¡Ay, madre mía! ¿Está blindada o algo? No. Ay. Volvemos a tema DAF. Hay cosas que no entiendo. Y que me irritan. ¡Hombre, África! Muy buenas, bonica. Hay cosas que no entiendo y que me irritan. Ya sabéis que DAF, con la campañita esta que ha sacado, que leí el otro día, bueno, pues ahora DAF otra vez con estos rollos. Porque es que yo no sé, o sea, yo creo que las mujeres sean del color que sean, de la etnia que sean, en la medida de sus... pues eso, de sus capacidades y sus historias se cuidan en la medida de la pasta que puedan tener o dejar de tener, pero hay que cuidarse, ¿no? Bueno, pues ahora no tiene otra cosa que hacer una campaña para llamar la atención de las mujeres que están embarazadas. Esto es ya... el acabose para mí. No puedo con la vida ni con mi existencia. Baby Duff lanza campaña de atención expectante. Dice que esta última... ¿Esto quién lo saca? Beauty Packaging. Vale, pues esta gente publica, evidentemente, se hace eco de lo que van a sacar ahora la campaña de Duff. Y esta última edición del Black Birth Equity Project tiene por objetivo mejorar los resultados de la salud de las mujeres embarazadas de la raza afrodescendiente. Vamos a decirlo así, porque si no YouTube se puede enfadar muy mucho conmigo. Entonces, ¿qué narices estamos hablando aquí? ¿Por qué? No sé, estamos hablando de un submundo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esta publicación, si mal no recuerdo, es una publicación americana. A ver, esto es como todo en botica, pero es que estamos hablando de que los afrodescendientes es que viven en unas condiciones deplorables, miserables, que necesitan todo este tipo de campañas. Es que no hay más etnias ni más nada. Tiene que ser todo enfocado, todo esto de esta manera. Es que yo no lo entiendo. Vamos a ver si lo entendemos a través del artículo, pero creo que esto posiblemente vaya a ir de mal en peor, ¿eh? De mal en peor. La cosa se va a poner muy chusca. Me temo que muy mucho que esto se va a poner la cosa muy chusca. Baby Duff, una marca de Unilever, continúa con su compromiso de ayudar y cerrar la brecha de atención materna de las personas afrodescendientes con su campaña Expecting Care.
Esta campaña es parte del Black Birth Equity Project de Baby Dove e incluye una serie de retratos de 5 beneficiarios de The Black Birth Equity Fund. Pues muy bien, dicen lo siguiente. Bueno, The Black Birth Equity Project se lanzó por primera vez en el 2021. Qué casualidad, fijaros, ir ligando fechas. Y si no se lo han inventado la fecha, que esta gente también hay que conocerla. Y ahora ha proporcionado más de $650.000 en subvenciones para ayudar a más de 500 madres afrodescendientes a acceder al apoyo de una doula durante su embarazo y posparto. Vamos a ver, si esta gente está en unas condiciones de necesidad, lo entiendo, hago así, me callo la boca y lo tiro. Pero es que queda muy feo esto. Pero ¿por qué tienen que decirlo? Es que ¿quieres ayudar a alguien? Ayuda y no digas nada. Porque no digas nada, pero esto es para darte tu bombo platillo con algo que además es racismo. Porque es que el resto de mujeres de distintas etnias no tienen derecho a esa subvención o ayuda de esta gente de Unilever porque no son afrodescendientes. No están en una posición de riesgo. Yo cada vez entiendo menos. Ayer, con el tema del empoderamiento de la mujer, o antes de ayer, que si afrodescendientes, que si pitos, que si flautas, y que las mujeres, ¿os acordáis? Bueno, pues con las mismas cojo y digo, mira, año 2017, aquí está la campaña donde una mujer de color afrodescendiente, se coge, se está lavando y se transforma en blanca. ¿Por qué? Y eso por ahí. Y luego todavía, no ya más caliente, tengo que recordaros cómo son los anuncios publicitarios que hace Axe, empresa que también forma parte de este grupito y que pertenece a esta empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que según la rasera, así vamos haciendo las cosas y vamos sacando la fritura. Hacemos churros, lo sacamos de una manera. Hacemos un pescadito, lo sacamos de otra. Unas patatas fritas, lo sacamos de otra manera. ¿No? ¡Qué guay! Bueno, este proyecto está diseñado para aumentar la conciencia sobre la importancia del cuidado de las doulas, que es salvavidas, y el derecho de las mamás afrodescendientes a recibir atención en cada paso de su embarazo y parto. ¡Perfecto! Siempre y cuando, vuelvo a repetir, entiendo que están en una posición de debilidad económica, más que nada, porque pues necesitan la pasta para poder tener la atención que tienen. Y no olvidemos de que también estamos hablando de Estados Unidos, donde la sanidad es privada. O sea, yo no quiero saber, Dios mío de mi vida, lo que puede costar dar a luz allí en ese puñetero país, ¿vale? Porque si por una aspirina te cobran 6.000 euros y se quedan tan panchos, pues tú imagínate atender un parto y sin tener encima ni seguro. Que sí, que tienen seguridad social, pero de aquella manera. Como tengas complicaciones, Dios mío de mi vida, date por desvivido, como diría Cataluña. Date por desvivido. En fin, dicen aquí también que Baby Dove se ha asociado con la fotoperiodista Solana Kane para fotografiar a 5 beneficiarios de las subvenciones de Black Birth Equity Fund para la campaña. La campaña captura a Ronique, a Yasmín, a Kendra, Matilda, Yasmín en diferentes etapas del embarazo y la maternidad temprana. La campaña estará presente en las plataformas sociales y digitales de Baby Dove, aunque de ubicaciones fuera del hogar, y fotografías de la campaña que se presentarán en el pasillo del cuidado de bebés de las ubicaciones de Walmart en todo el país. Claro, en Walmart, precisamente en Walmart, porque sí, las campañas sanitarias esto no es una campaña sanitaria, ¿no? Bueno, entonces aquí pues es que cada vez que veo un entrecomillado me da pánico. Vamos allá. El objetivo del Black Birth Equity Fund de Baby Dove siempre ha sido mejorar el proceso de parto de las madres negras y sus bebés. Claro. A medida que entramos en la Semana de la Salud Materna Negra de 2024,
Baby Dab se enorgullece de realzar las historias de los beneficiarios de nuestras subvenciones con nuestro proyecto Expecting Care, al tiempo que refuerza nuestro compromiso de brindar atención asequible, accesible y de alta calidad para las mamás negras. Claro. Es que las demás que le den viento, ¿no? Las nativas americanas que le den viento, a las asiáticas que le den viento. No sé, estoy hablando por hablar, ¿eh? Cuidado, pero tienen que ser estas. No pueden ser, pues, el resto de personas que pueden estar en una posición de debilidad. Tienen que ser estas. Uy, 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 a mí me chapan el canal. En fin, que sea lo que Dios quiera. Pero es que ahora la cosa se va poniendo todavía más difícil porque ya estamos con Black Mamas Matcha. Espérate, que se me ha abierto a mí esto de siempre que se abre por aquí. No sé lo que es. Esto no sé lo que es tampoco. Aquí se abren muchas cosas. Aquí se abren muchas cosas. Cuando comenzó el Black Bear Equity Project, Baby Dab se asoció con Black Mamas Matter Alliance para cerrar la brecha de salud materna de los negros. Claro. Baby Dab amplió el acceso a las dulas a través del Black Bear Equity Fund, que brinda a las futuras madres negras en los apoyo financiero inmediato para que puedan acceder a los servicios de doula. En 2023, la marca se asoció con la agencia de consultoría, capacitación y defensa del parto, Sista Midwife Productions, para lanzar Black Doula Directory. El directorio de doulas negras es un recurso nacional que ofrece a las futuras mamás y a las personas que dan a luz acceso a doulas negras en todo el país. También incluye miembros de doulas de todo el mundo. Hasta la fecha, hay más de 1.400 doulas negras en el directorio y se realizan esfuerzos continuos para aumentar la participación. Vale, vuelvo a repetir, me parece fenomenal y lo aplaudo, pero ya están metiendo también aquí pues el típico rollo de adoctrinamiento social. Yo lo que creo es que estas ayudas deberían de ser extensibles al resto de personas que lo puedan necesitar, no solamente a ellas. ¿Por qué a ellas? Me refiero como afrodescendientes. Yo creo que puede haber muchísima más gente que pueda necesitar estos recursos y no solamente ellas. Pues que hagan un bombo y que vayan metiendo la mano y que salga quien salga. Yo qué sé, ¿no? O según las necesidades de atención que puedan tener. En fin, yo qué sé. Habría un montonazo de ítems que mirar para poder seleccionar a las personas que realmente puedan estar en zona de mayor necesidad, pero que precisamente tengan que ser afrodescendientes. Es que hace falta, esto no es por nada, pero esto yo creo que es un poco, ¿no? Es un poco ra, ¿eh? Y me entendéis por dónde voy, porque si solamente son estas, ¿qué pasa? Que a las demás no. A las demás no tienen derecho a nada. Yo no sé, yo esto no lo entiendo. Igual que lo de antes de ayer, me pone francamente de los nervios. Y de mala follada. Vale, ayer se dijo, porque me lo acabo de poner Soren, que ha estado revisando porque los perfumes que dimos ayer, Sniff, de la marca Sniff, faltaban datos y no había nada. Entonces resulta que los han retirado. Han retirado la promoción de estos dos perfumes de Sniff y estamos pendientes de que seguramente pues volverán a ponerlos. De momento lo han retirado de la página web y los enlaces están rotos, no funcionan. No me acuerdo muy bien de qué era lo que pasaba con Sniff. Me parece que me metí o me puso el crío los enlaces, no me acuerdo cómo fue, pero estaban publicitados y ya están los enlaces rotos y no funcionan. Venga, pues después de ponerme un poco negro con todo este tema, vamos a ver otro perfumico, y es que este sí que me apetece a mí mucho. Bueno, vamos a ir a Parfumo, que lo tenemos aquí, y como además voy a ponerla aquí, vamos a pasar por aquí, ya lo estáis viendo, Parfumo, no hay de momento fotografía. Y tenemos aquí, pues, sorpresa, Michael Kors para mujer. Y aquí las notas que nos dan
son las siguientes, y es en la salida grosella negra, mandarina y pimienta rosa con un corazón de jazmín y rosa, y luego pasamos a un fondo de almizcle, patchouli y vainilla. Bueno, pues me parece una cosa muy normalica. Euroitalia es quien fabrica esto, va a ser uno de los estrenos también que va a tener Michael Kors con Euroitalia. Acordaros que ayer precisamente estaba diciendo a ver si ya Euroitalia de una puñetera vez empieza a sacar perfumes nuevos, porque es que están viviendo de las rentas y lo que tienen que hacer es sacar perfumería nueva. Entiendo que también han estado posicionando todo lo que son las nuevas firmas que han comprado. Pero yo creo que una vez hecho ese trabajo, si te llega un Michael Kors o un Versace que lo tienes ahí puesto, tío, dale caña, saca perfume nuevo y ya está bien, con una campaña potente, que para eso tienes la licencia de Versace, jolín. Es que lo que tiene no es moco de pavo, tiene muchas firmas, pero es que la de Versace, tío, no te abandones, como el Rexona o como el Axe, que luego esto manda narices. Luego en una es que no puedo porque me caliento. Retomando un poco el tema y al de ayer. Lo que no puede ser es que tú en una firma hagas un wokismo ya extremo y luego tengas a Axe que trata a la mujer como si fuese lo más bajo de lo más bajo, que tiene que estar lamiéndole las pelotas a un tipo. No, porque lleva un Axe. Eso es la publicidad de Axe y esa es la publicidad de esta gente para la firma Axe. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿A qué estamos jugando? Y esto me encarniza, no sabéis hasta qué punto. Pasando, porque es que si no me voy a poner todo negro más de lo que ya estoy. Y es que sigo, me estoy subiendo, me estoy subiendo porque es que estoy hablando, pero la cabeza la tengo puesta donde la tengo puesta y me pongo de muy mala folla. Muy mala folla. Bueno, vamos allá. Discriminación positiva, Javier. No, esto ya es otra cosa. Esto es adoctrinamiento. Esto ya es otra cosa. Bueno, aquí tenemos moda.es, dice que la inflación de la moda vuelve a moderarse en marzo con un alza del 1,2%. También os recuerdo que ahora mismo lo que están haciendo los gobiernos y el Banco Central Europeo y la, ¿cómo se llama esta? La Jacqueline, la del pelo blanco, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ahora mismo del nombre. La franchuta. Creo que es franchuta. El caso que lo que están haciendo es contener la inflación. Intentar bajar la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay un poquito más de dinero y los precios están un pelín más bajos. Con lo cual se incrementa la posibilidad de poder comprar, pero por la contra tenemos que efectivamente, no sé si estáis viendo las noticias o leyendo las noticias, nos encontramos con que las hipotecas han subido, las variables han subido. Entonces también lo que tenemos por un sitio, a la gente que no tenemos hipoteca, gracias a Dios mediante, podemos dedicar un poco más de gasto a otras cosas, y la gente que está con las hipotecas variables está con la soga al cuello y deseando quitárselas de encima, porque están viendo que el rollo que había pues se ha cortado, y se ha cortado pero en plan salvaje. Así que ahora mismo estamos bajando inflaciones y los precios están ligeramente más económicos, con lo cual efectivamente se produce este efecto. El tercer trimestre del año, los precios de la moda han seguido la tendencia de febrero y han vuelto a moderar su subida. Dice que la inflación del sector sigue estando por debajo del IPC general, que ha subido un 3,2%. Nos encontramos que, a ver, hay mucho dato macroeconómico aquí, ¿qué tal? No, pero bueno, podemos tirar aquí, por ejemplo, y tenemos a Genaro, que a mí me soluciona la vida de una forma... La inflación de la moda increíble. sigue moderándose en marzo. El índice de precios al consumo, IPC, del vestido y del calzado mantiene el ritmo del mes anterior y ha vuelto a moderarse, con una subida del 1,2%, es lo que estoy tras hablando. haber empezado el año con un ligero repunte. Claro. De nuevo, los precios del sector se han situado por debajo del IPC general, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Muy bien. Los precios de la moda siguen, así, normalizándose. El sector acabó 2023 con una inflación del 1,6%. Sin embargo, en enero de este año la moda registró una subida de los precios del 2,5%, uno de los valores más alcistas de los últimos meses, aunque en febrero la tendencia volvió a reconducirse, con una subida de los precios del 1,9%.
El mayor valor alcanzado fue en enero de 2023, cuando los precios se elevaron un 3,6%. Perfecto. Pero vuelvo a repetir, Lagarde, Christine Lagarde. Ahora mismo, Christine Lagarde. Ahora mismo, me ha venido el nombre. ¡Oh, ay, gracias, cabeza! Ahora mismo están intentando contener la inflación. Pero vamos a ver lo que duramos con estas. Porque detrás de esto os recuerdo que vienen elecciones europeas y aquí hay más de lo que pueda parecer. En el momento en que las elecciones europeas den fin, en el momento en que quede la cosa más clara, nos van a meter un espartañazo que nos van a quebrar en dos. Así, nos van a deconstruir. Aquí nos van a deconstruir. ¡Ay, Virgen Santa! Y no había... ya sabéis que normalmente los artículos no los... mirad, aquí está el IPC con las estadísticas y todo el coñazo. Y además es un artículo largo, entonces no me voy a meter yo en estas lides para leerlo entero ni de coña. Pero que... fijaros si han estado ya con el tema de la inflación, que había subido, lo teníamos repuntado en enero, pero como ahora mismo estamos en la fase de vamos a intentar contenerla, si no bajarla, ahora es cuando, por un lado, vuelvo a repetir, por esto es importante, la gente que no tenga ningún tipo de hipoteca ni nada de esto por el estilo, pues respira un poco más, pero la mayoría, que son la mayoría creo yo, entiendo, no será la mayoría, pero hay muchísima gente con hipotecas y están con la soga al cuello y si la tienen variable ya ni te cuento, con lo cual pues bueno, van compensando un poco una cosa con la otra y ahí estamos. Marcos, muy buenas, Bonico. ¿Qué fragancias icónicas tiene o tenía Roberto Cavalli o qué te gustarán? ¿Es de la perfumería ibas a rachas o tenías mucha publicidad o poca? No, yo con Roberto Cavalli, bueno, esta noticia la doy por terminada, no me interesaba seguir con este rollo, la verdad. De Roberto Cavalli tengo un par de fragancias y además están reseñadas. No me acuerdo muy bien de cómo se llama Roberto Cavalli Pugó. Roberto Cavalli, la tengo reseñada, si es que además están reseñadas y no las he borrado. A ver, vamos a investigar. Trabajo de investigación al canal. Es que no sé. A ver, voy a picar aquí. Vale, perfecto. Aquí vamos a investigar. Contenido. Aquí. For him de Roberto Cavalli. Está reseñada en el canal. Está bien, a mí me gustaba. No era algo que fuese la repanocha, pero tengo que reconocer que es una fragancia que a mí me gusta. Era masculina, porque era una fragancia muy masculina. No sé si sigue fabricándose, está descatalogada, porque yo de Cavalli tampoco es que fuese, como dice Cristina, fuese mi icono de la moda para tenerlo prácticamente todo. No, de Karl Lagerfeld sí que me gustaban sus perfumes, estos últimos que lanzó como París, Nueva York, Lisboa, creo que también tenía otro, en fin, con los nombres de las capitales europeas. La cosa pintaba muy chula, pero con Cavalli no. Él era lo que era moda y el tema de la perfumería tampoco. Bueno, Cavalli tiene una línea alta, si mal no recuerdo, pero yo no la he tocado nunca ni la he probado, la verdad. Pero vamos, que el For Him de Cavalli, si lo encuentras, huele muy bien y se puede poner en cualquier época del año sin ningún tipo de problema, ¿eh? Es una fragancia que está muy chula, a mí me gusta. Y por supuestísimo, tu Carosonsico aquí está. Y os recuerdo que podéis acompañar a Marc con estas lices de pues dar los superchats, los super stickers, super thanks, que no sea el único que dé, que dar un poco más, y entonces haremos que este pobre youtuber, cada día más pobre, y no es coña, ya podéis ver las visualizaciones que hay en el canal, pues pueda comer un poco mejor. Jazz Cavalli huele muy rico, a mí me gusta. Jazz Cavalli huele muy rico. Yo no me acuerdo de las notas, macho. No me acuerdo, ni puñetera idea ahora mismo, pero me acuerdo que olía rico y además es que la tengo. No sé lo que me quedará por ahí, pero es que tenerla la tengo. Entonces, los aplausicos para Marquitos que están aquí. Iba a darle a Elvira los segundos. A Marcos los segundos. Muchísimas gracias, Marcos. Ole, mi niño guapo.
Muchas gracias, muchas gracias. No, Marcos, Cavalli es conocido por moda. Los perfumes es una cosa secundaria. Los perfumes es como siempre, pues es la cereza o la guinda del pastel para sacar más pasta y facturar más. Pero, y si sale la cosa redonda y tal, muy bien. Pero Cavalli no ha tenido nunca una impronta de venga, vamos a hacer perfumes a lo bestia, venga, que vamos, que nos vamos, que no, que no, que no. Él ha sido siempre moda. Moda, 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 moda. Ya está, y punto. Si es que no hay más. No, en los perfumes en cualquier firma es una cosa secundaria, hasta que luego al final se dan cuenta de que efectivamente el nivel de facturación es altísimo. Yo no sé si estuviste ayer en el top de en Orgastalk, Top Orgastalk, en el que se hacía el ranking de las 100 empresas de cosmética que más facturación habían tenido. Efectivamente estaba Chanel y estaba Louis Vuitton, y luego como una cosa muy curiosa también en cuanto a facturación, si mal no recuerdo, Chanel tiene 8.000 millones de euros facturados en este año pasado 2023 con un pico, y Louis Vuitton, si mal no recuerdo también, está por encima pero con otros 8.000 millones de euros en cosmética. Ojo, en cosmética, datos estimados. Pero lo gracioso de todo esto es que sí, Chanel es una firma única y lo que vende es bajo el signo de la empresa que es Chanel. Pero Louis Vuitton, y ojo, porque es que es lo que más gracia me hizo de todo esto, tiene un montonazo de firmas para hacerle así a todo el mundo y ponerse muy por encima de donde estaba, que ahora mismo no me acuerdo en qué punto estaba en el ranking. Si queréis ahora mismo lo podemos ver, pero la diferencia entre ambos dos es mínima, y lo gracioso de todo esto es que Louis Vuitton tiene un montonazo de firmas de cosmética, y dentro de la cosmética entra la perfumería, ¿eh? La perfumería no está fuera de la cosmética, todo lo contrario, es lo mismo, con las mismas normas, las mismas leyes y todo igual. Pero que quede bien clarito que es que me llamó muchísimo la atención lo de ayer, muchísimo, y es la facturación de uno y de otro, porque están uno un poco más por encima y el otro está por debajo, pero es que, claro, tú suma de Louis Vuitton, si nos ponemos con Dior, nos ponemos con todas las firmas que tiene como Guerlain. Claro, si es que Aqua di Parma, que también tiene sección de cosmética, y dices, pero entonces ¿esto qué es? Y otras tantas, por Dios, los Kenzo y todas estas cosas. Louis Vuitton en el 5, Chanel en el 6. ¿Qué me estás contando, Pedrín? Además sé que me acuerdo de la cantidad, son 8.000 millones el uno y el otro con un pico. No, a ver, yo no lo entiendo. No lo alcanzo a entender. Pero son unas cosas secundarias. Sí que dan muchísima pasta. Muchos millones. Muchos millones. Pero en este caso yo creo que quizás se sumó al carro de la perfumería un poco tarde. Yo creo que con Cavalli se sumó un poco tardecico. Sí, pero en las revistas yo me acuerdo de diseños de perfumería de Cavalli y ahí cogió algo de fama. No, la cogería porque tú tendrías más rollo de tener la presencia de Cavalli. Pero Cavalli ha estado desde el año 1970. Entonces tú piensas que el recorrido, y además era como más en rollo artesano. No te encontrabas tanto a Cavalli por ahí, no había tenido tampoco tanta difusión, no fue con la perfumería realmente. El tema de Cavalli vino porque a todas las estrellas de Hollywood y de la música, y como tiene un rollo tan sumamente rockero, les dio por ponerse la ropa de él con todo el tema del cuero y el animal print. Es que es ahí donde realmente surge y se posiciona el señor Roberto Cavalli, y es con el famoseo. Le pasa muy mucho lo que Versace. A Cavalli le pasó lo mismo, con el famoseo. Las gentes del rock y toda la gente de la música le dio por ponerse, y sigue dándole por ponerse porque esto es así, la ropa de Cavalli. Y es ahí donde realmente coge la fama, no por los perfumes. Jamás de los jamases Roberto Cavalli se ha dado a conocer por esto. Se ha dado a conocer porque precisamente el famoseo empezó a ponerse su ropa. Y claro, le preguntan en una alfombra roja a alguien o en un concierto a alguien qué es lo que llevas, qué es lo que dejas de llevar, y ahí lo tienes, automáticamente posicionado, y la gente genera hype y la gente ya acude a las tiendas de Cavalli a comprar. Y a partir de ahí es cuando también se posicionan pues todos los complementos a nivel de, efectivamente, cosmética, perfumería.
Por ejemplo, entre otras tantas cosas, claro. Y muchísimas gracias por estos super chat. Madre mía, niño. Muchísimas gracias, chiquitín. Venga, vamos con los aplausos. Voy a poner 2 y de paso tomo un poco de aliento y bebo agua. Porque menudo speech me acabo de marcar, por Dios. Ahí está. Y ahora los segundos. Y ahora los segundos. Y ahora los segundos. Cavalli es piel. Vamos a dejarlo en piel y ahí terminamos antes porque es piel. A nivel global, esto piel. Ring, ring. Muchísimas gracias, Marcos, chiquitín. Bueno, pues hemos dicho perfume. Ha entrado Marcos. Pues ahora toca noticia de WWD también. Aquí hay algo más nuevo de última hora, a ver. No, bueno, hablan de Ralph Lauren y su diseño de interiores y todo esto. Pero vamos, que tampoco mucho más. Uy, cuánta publicidad ven por aquí, por Dios, calla. Tanta publicidad no, por favor. Uf. Y seguramente la tendré desajustada y todo. Bueno, ¿no veis? Pues sale muchísima publicidad aquí. Sale un trayazo de publicidad que esto es una locura. Ahí, que no se vea tanto. No, aquí. No me deja correr tanto el cacharro este. No me deja. Bueno, pues veremos la publicidad. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, ¿y si activo el...? ¿Lo tengo activado? ¿Y si lo desactivo? A ver, es que no veo. Aquí ya no veo. A ver, restaurar... No. ¿Esto qué es? No. Espérate, es que no veo. Gafas. Te quiero a mi lado. Aquí, AdBlock. Quitar la pausa. A ver si con un poco de suerte se quita todo esto. Pues no sé. Sí, se ha quitado. Oh, pero ahora me sé permitir anuncios en W. ¡No! Lo he intentado, chicos, lo he intentado. Voy a deshacer el entuerto. Oh, ¡ay! Si me... Igual... A ver, ¿me deja? No me deja. Que son... ¡Oh! ¿Cómo son? Hay que darse cuenta de cómo son. Pero me parece que si desbloqueo la noticia, igual puedo escaparme y no... Y puedo leerla tranquilamente. Voy a desbloquearla. La voy a desbloquear y creo que la publicidad no saldrá igual. A ver, aquí y pegando y dándole aquí. A ver. Correcto. Perfecto. Ostras, la noticia es larga. Dios mío, aquí me voy a quedar yo sin voz. No, tengo a Genaro, lo tengo claro. Genaro está contratado aquí ya fijo. O sea, no. Si no os interesa la noticia, yo no pongo a Genaro y paso a otra. Pero, claro, pero el Genaro está aquí para algo. Yo no estoy aquí para estar quemándome la garganta ni nada de esto. Bueno, ya aprovecho porque ya le he puesto otra vez de nuevo el AdBlock este. Ya, bueno, ya lo he quitado y tengo que ir así. Venga, vamos allá. Nuevo directo. Pues aquí tenemos que Louis Vuitton regresa al Times Square de Hong Kong. Times Square de Hong Kong. Bueno, pues dice que la marca cerró una tienda en este lugar en el 2021. Bueno, pues ahora al parecer pues lo vuelve a abrir. Ya está. Se ha acabado, chimpum. Ya he terminado la noticia. ¡Hala! Y voy a poner a Genares. Esta noticia es larga, A ver, Genares, ¿dónde estás? Aquí. Londres. Louis Vuitton confirmó el viernes que regresará al exclusivo centro comercial Times Square en Hong Kong después de una pausa de 3 años. Claro. La casa de lujo francesa reveló poca información en este momento sobre cómo será la tienda, pero según los medios locales, la marca ha firmado un contrato de arrendamiento de 5 años para abrir una tienda de 2 niveles de 12,000 pies cuadrados. Ostras, como la isla. Esto es grande, Buque insignia lateral en el lugar, con una fecha de apertura provisional fijada para finales de 2024. O sea, ya. La nueva tienda Navidad será más grande que la unidad anterior de 10,000 pies cuadrados en el lugar, que se cerró en marzo de 2021 debido a las difíciles condiciones comerciales causadas por la pandemia de COVID-19 y las secuelas de las protestas a favor de la democracia. Muy bien, claro que sí.
es que estaba claro, no vendían un One y esta gente, la abuelita malvada ha dicho que yo voy a perder dinero ni de coña. Así que cogió, chapó la tienda y dijo, ya vendrán tiempos mejores. Y así Se es. entiende que Vitaan había pedido a Our Holdings, propietario de Times Square, que bajara el Hola alquiler ya en Ezequiel, muy enero buenas de noches. 2020, cuando la pandemia comenzó a extenderse desde Wuhan al resto del mundo. En ese momento, la marca pagó alrededor de 5 millones de dólares de Hong Kong, o 638.011 dólares, al mes por el lote. Bueno. No está claro qué suma han negociado las dos partes para el nuevo contrato de arrendamiento. Antes de 2020, Russell Street en Causeway Bay, donde se encuentra Times 2020, Square, por Dios. había sido constantemente nombrada la calle comercial más cara del mundo. Pero ahora los propietarios de la calle no han podido atraer al mismo grupo de inquilinos de lujo que podrían pagar alquileres altos. Después de que Buttion abandonó el centro comercial, ya que Our Holdings finalmente se negó a reducir el alquiler, su tienda fue reutilizada como espacio para eventos para Lane Crawford, el minorista multimarca de Our Holdings, durante un año. Muy bien. No sé Luego quién son, se pero... convirtió en un espacio pop-up para Fendi, Ah. marca que abandonó Times Square al mismo tiempo que Vitaan, durante los últimos 2 años. Claro. Porque ¿de quién es Fendi? ¿De quién es Fendi? De Vuitton. Es que de verdad, es que no puede ser. Claro que se fueron corriendo como ratas, abandonaron el barco. Bueno, y nos han contado... ¿Ves estos artículos? Un coñazo que cuentan historia. Pues mejor Genares que lo En la vean así. primavera de 2024, Vitaan opera 7 tiendas en Hong Kong, 3 en el lado de Kowloon, 3 en el lado de la isla y una en el 6, aeropuerto. 7. La ¿No? ubicación en Times Square, cuando abra, estará a pocos pasos de la tienda Lee Gardens de la marca. Claro. Desde el año pasado, Hong Kong ha estado planeando regresar como un centro financiero y creativo global. Oh, El la espectacular abuelita desfile malvada masculino como es. previo al otoño de Vitaan atrajo a la multitud de la moda mundial de regreso a la ciudad en noviembre pasado. En lo que va de año, eventos culturales como ComplexCon y Art Basel han ayudado a impulsar la visibilidad de la ciudad en el escenario mundial. Esto es un rollo Michael relleno. Wong, subsecretario de Finanzas del gobierno de Hong Kong, había estimado que grandes eventos culturales como estos ayudarán a la ciudad a atraer 50 millones de visitantes en 2024. Ahora, yo os pregunto, ¿os habéis dado cuenta de que la noticia era de Louis Vuitton y han terminado hablando de Hong Kong y de Shanghai y de su madre? O sea, es que, de verdad, podéis entender que esto es un artículo que te dicen, no, es que... Y seguramente es que tendrán que rellenar X palabras y entonces, ¿qué dicen? Pues venga, pues ahora voy a ponerme a hablar de Hong Kong y de las previsiones de este señor, de Michael Wong, del subsecretario de Finanzas. Pero al final no te cuentan más que lo que interesa al principio. Por eso muchas veces los artículos no los leo enteros. Porque digo, están poniendo un montonazo de morralla. O sea, realmente el tramo de arriba es lo que interesa. Lo de abajo es eso, relleno. Otras veces pasa al revés. Te ponen el rollo arriba que no te sirve para nada. Y lo que interesa está debajo al fondo. Y si no, decírselo a Soren que como que Soren sabe las fuentes y las conoce muy bien. Y hacen exactamente lo mismo. Ya llevamos como un poco de tiempo haciendo todo esto. Entonces por eso digo que, joder, macho. Anda que vaya tela, vaya porquería de artículo. No, yo te quiero WD, que das unas noticias muchas veces antes que nadie. Y esto está muy bien. Sobre todo cosmética. Bueno, y moda. Vale, esto lo puedo cerrar. Ay. Es que cobran por palabra escrita, sí, pero es que esto es un cantazo. Yo creo que podrían haber derivado en decir, no sé, algo más a nivel de cuando presentaron las cuentas globales dentro de Louis Vuitton, la abuelita Arnaud, irse más por ahí porque se han publicado, o sea, el tipo o la señora tenía, es que no sé quién ha escrito el artículo, pero tenía las herramientas suficientes como para rellenar artículo con Louis Vuitton y tema Louis Vuitton, no irse a Hong Kong. Es que a mí que me interesa Hong Kong, si me interesa la noticia me interesa la noticia de Louis Vuitton, no la de Hong Kong. A mí que me importa Hong Kong, hombre. ¿Pero esto qué es? A mí lo que sí me importa es esto que os voy a decir ahora, lo mismo que a muchos de vosotros. A muchos.
Mirad, aquí lo tenemos. Las aceiteras suben las ventas por primera vez desde el 2021 gracias a la bajada de precios. Pues yo tampoco es que lo haya notado mucho, la verdad. Yo me voy dando una vuelta por ahí y veo los precios que están igual. ¿Pero por qué? Porque están interesados en que la inflación baje un tanto. Esto es el efecto rebote, como yo digo. Porque vamos, el precio del aceite bajo y su puñetera madre. ¿Bajo con respecto a qué? Bajo con respecto a qué. Las ventas suben un 20.7% hasta febrero respecto a los 2 primeros meses del 2023. Pero si esto es mentira. Pero si los precios han estado subiendo hasta hace nada. Si en febrero no había que comprar una botella de aceite de Cosur que valía 16 euros el litro. ¿Pero qué estás contando, hombre? Ay, el economista. ¿Esto ha sido el calvo malvado? No, no ha sido calvo malvado. Que me cae muy bien el tipo. Pero no, esto ha sido Javier Romera en El Economista. Pues nada, la industria aceitera empieza a dar la luz, a ver la luz al final del túnel, según él, claro. Por primera vez desde el año 2021, las empresas del sector han seguido aumentando sus ventas con crecimientos tanto en oliva como en el girasol, sobre todo en el girasol, que es donde se va la gente. Es que de verdad, de acuerdo con el último informe de la patronal Anierac, las ventas acumuladas en los 2 primeros meses del año se elevaron en conjunto a 108.9 millones de litros, lo que supone un aumento del 21% respecto al mismo periodo del 2023, pese al mal inicio de la campaña. ¿Qué campaña ni qué leches? Si no ha llovido, no hay oliva, no hay aceituna, no la hay muy poquita. No ha caído agua, no hay agua, no hay aceituna, no hay el volumen que tiene que haber. Entonces, ¿qué pasa? Esto es por la dichoso control que están haciendo de daños. Están haciendo control de daños a nivel de inflación, ni más ni menos. En febrero el aceite estaba carísimo, en enero estaba más caro todavía y ahora... Lo que pasa es que han adaptado las cifras, no me toquen la nariz. De todas formas, vete a saber lo de... que no estoy de acuerdo con esto. Que la gente que salimos a comprar sabemos los precios que hay. Hombre. Ay. No es difícil encontrar artículos clonados de un sitio a otro, no, y tanto. Más bien es facilísimo, facilísimo. Ya he pillado ya no sé cuántos artículos clonados, copia, pega, y luego encima lo dije, firmados, que es lo peor de todo. Pues yo el jueves que hice compra grande, el aceite estaba igual de caro. Claro que está igual de caro, pero si es que lo que han hecho es una contención de precios. Están que lo han dejado estancado. Pero la gente tiene que seguir comprando, o sea, es que es normal. Pero no me venga a mí diciéndome que no, hombre, que esto no, que no me lo creo, que además el aceite es que está carísimo, por favor, que está igual de precio. Por eso, pero es porque está mantenido. Si ha bajado algo, han bajado un poco el de girasol. Digo yo, no lo sé, porque no consumo girasol, no tengo ni pajorrera idea. Bueno, dice que aunque es cierto que ese incremento obedece fundamentalmente a un fuerte tirón de las ventas de aceite de girasol, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Si es que yo de verdad... me sale la rabia interior. Han subido un 55% hasta el 57.5 millones de litros. Las de oliva también han repuntado, pero poquísimo. Aquí estamos entre... Este es el ejemplo de un artículo que está ligeramente manipulado con clickbait, porque realmente la subida no obedece al de oliva. Obedece, como bien dice, leyendo el tramo medio del encabezado del primer párrafo, al girasol. Al girasol, al puñetero girasol. Ay. Y ahora hacen referencia a las lluvias. Yo flipo, o sea, caen 4 gotas y me dices que es suficiente para que salgan un montón de flores de aceitunas. No, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Si no ha caído una gota de agua, aquí no, desde luego. Es que no llueve. ¿Qué estamos diciendo? O sea, y además que florecen justo los olivos florecen justo cuando llueve, sin atender a la temporalidad de la producción ni de nada. O sea, llueve y florecen los olivos. ¡Ay! ¡Qué romántico que es esto!, ¿no? Bueno, pues mañana a ver si llueve, planto, por ejemplo, unas pataticas, a ver si mañana que llueve florecen las patatas como si fuese esto el de las habichuelas estas de que se cogía luego la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Y hacemos lo mismo. Me estoy encangrenando esta noche. Esto se está moviendo, no sé por qué. Tengo aquí un pequeño terremoto en la mesa. Voy a poner a Genaro.
Voy a poner a Genaro, ¿eh? Voy a poner a Genares. Voy a... no tanto. Es que el artículo este es largo. Oh, esto se me está patinando por todos lados. Oh, baja, baja, baja. Baja un poco. Nada, que no me deja. No me deja. No me deja. Ay, venga, este párrafo. Vamos párrafo por párrafo, porque si no, ni manera. ¿No ves? Es que me hace scroll. No me deja capturarlo. ¿Qué pasa aquí? Coñe. Aunque siguen todavía lejos de los niveles de hace 3 años, en estos 2 primeros meses han ascendido a 38,93 millones de litros, lo que supone un incremento del 3,79% y marcas un cambio de tendencia. Las ventas están creciendo gracias a la relajación de los precios, que en lo que va de año han bajado un 20% gracias al aumento de la producción como consecuencia de las lluvias. No ha llovido. Los datos del Observatorio de Precios de Infaoliva indican que el aceite de oliva virgen extra de la variedad Picual cotizaba ayer a 7,2 euros el litro, llegando incluso al inicio de semana a 7,07 euros. Es precio mayorista. Los precios alcanzaron un récord histórico el pasado 15 de enero, cuando el litro alcanzó en el campo 8,98 euros. El precio ha registrado una bajada desde entonces del 20,7%, pero sigue aún así muy por encima de los niveles que tenía en enero de 2022, cuando se situaba en 3,1 euros. Claro, con lo cual seguimos en las mismas. Aquí aparece la evolución de las ventas del aceite, pero seguimos exactamente en las mismas. Dice que se mantiene, claro, se mantiene, pero no veas tú. Seguimos en las mismas. Aquí lo que está haciendo todo esto, el trabajo sucio, lo está haciendo el aceite de girasol. El cuadrar todo esto es el aceite de girasol, pero no me fastidies que se pone a llover 4 días y ya florecen los olivos. Así, venga, pues mañana van a florecer seguramente también los... ¡Oh, cómo me patina esto! Mañana van a florecer los almendros. Ya está, mañana florecen los almendros. El año pasado el precio del aceite de oliva aumentó en los supermercados un 54,6%, lo que provocó que las marcas blancas registraran un crecimiento histórico y elevaran su participación hasta casi el 53% del total del mercado. Los fabricantes han tenido que afrontar así una de las situaciones más complicadas en mucho tiempo. Con los costes de la materia prima disparados por la escasez de producción, a las empresas no les quedó más remedio que subir los precios, pero eso provocó una pérdida de cuota que lastró sus cuentas de resultados. De Oleo, propietaria de marcas como Carbonell o Coipe, ha cedido en el último año 8 décimas de cuota, claro, pero aún así mantiene una participación del 12,5%, lo que la sitúa muy por delante todavía del resto de sus competidores. Sin embargo, debido al fuerte incremento de los precios de la materia prima, la empresa registró en el último ejercicio unas pérdidas de 34 millones de euros. Casi nada, claro, pero claro, si es que no puede ser. Y ya esto sigue, vamos a ver la negrita esta y el... ¡Ah! Esto de la negrita. Pese a la caída de los precios y la recuperación de las ventas, en el sector prefieren mantenerse prudentes. Es cierto que con las últimas lluvias se ha notado una mejoría y que los olivos están mejor preparados que el año pasado ante posibles olas de calor, pero aún es pronto para saber qué va a pasar y si la tendencia se va a mantener, explican en el sector. ¿Veis? A finales del año pasado el presidente de Oleo apuntó ya que lo normal sería que los precios empezarán a bajar a partir de junio. Pero no ya. No obstante, y aunque es cierto que la situación ha mejorado algo antes de lo previsto, nadie en la industria se atreve a dar por cerrada aún la crisis. A ver, ahora en este párrafo deja claro de que sí ha llovido, pero es que la producción no la vamos a tener clara hasta el mes de junio. Porque esto no es ponerse a llover y que florezcan los árboles así como así. Porque no ha caído agua y no hay suficiente. A pesar que digan que ha llovido, que sí, que ha llovido algo por allá, entiendo, porque aquí no ha caído ni una gota de agua, A mí que no me vengan con historias de que ahora la temporalidad de la oliva es que ha cambiado por completo y ahora van a empezar a salir todos los olivos en flor. Y aquí tenemos el ejemplo, ya lo está diciendo. Aquí ya lo está diciendo. Así que todavía nos queda pero telita marinera de aceite de oliva. Y yo creo que el aceite de oliva no va a bajar de precio ni de coña, ¿eh? Esto no es como la gasolina. Esto no es como la gasolina. Lo siento. Lo siento. ¡Ay! Mira, ha bajado. ¿Pero dónde ha bajado? ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado esto? Por el girasol. No me toques. Virgen extra, el precio del origen... Yo no lo veo más barato, ¿eh?
Yo no, dato del 24 de marzo. ¿Dónde? ¿Dónde ha bajado? Porque yo me voy ahora mismo a comprar aceite de oliva donde haya bajado. ¿Dónde ha bajado? ¿En qué supermercado está más barato? ¿Qué volumen ha tenido que vender ese dichoso supermercado, esa cadena de supermercados? De ese puñetero aceite de oliva virgen extra para decirme que ha bajado el precio. ¿En qué? ¿Esto qué es? Por favor. En fin, que sigo poniéndome negro por momentos. Gracias a las últimas lluvias registradas en marzo y después de que los embalses andaluces se hayan recuperado, la situación puede mejorar. Pero entonces, ¿tus olivos van a ponerse a producir cuándo? ¿Cuándo vamos a tener agua en esos olivos? ¿Por lo que ha llovido o porque le vas a meter riego? ¿Cómo va a ser esto? Yo que yo sepa, en los olivos no hay riego. Igual sí que lo han metido ahora al goteo, vete a saber qué. Pero no sé. En fin. Le tendremos que preguntar a Mariby. No sé. Yo esto de verdad no lo veo en absoluto nada claro. Y me encarniza el tema. Pues yo el jueves hice la compra, esto lo he leído, la garrafa de 5 litros, la más barata, 54 pavos, claro que sí. Así que iba la doña el otro día, no sé cuándo, fue el mes pasado, ¿no? Sí, fue el mes pasado, o no sé cuándo, lo dije, que iba con su garrafa, con todos sus tacones puestas en todo lo alto, que además no venía ni del supermercado tan siquiera, que es que venía de la tienda de fuera, yo creo, entró al centro comercial con una garrafa que parecía, una garrafa de 5 litros, que parecía que llevaba un Birkin cogido, lo digo en serio, un Kelly. Iba con la garrafa que parecía que cogía un Kelly, un Birkin, que pesa más. Mira, una locura la tipa. Claro, si tiene precio de oro, ¿qué leche estamos hablando aquí? Pero qué tomadura de pelo es esta. ¡Qué hombre! Por el amor de Dios Cristo bendito, Virgen Santa del Pompillo. A ver, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Os recuerdo que colaborar un poco con el canal, darle al like, por ejemplo, simplemente pues darle al like, y luego pues si hacéis algún super chat o un super sticker, pues mejor que mejor, y la economía del Orgaz se verá pues gratificada. Y alegre y feliz. Voy a actualizar aquí porque estoy como un poco desfasado aquí. A ver si me carga a mí también. Ahí estamos. Y muchos likes. Likes forever. Venga, pues ahí, por aquí. Ay, Dios mío de mi vida, que se me ha pasado por completo. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, empezando por Germán, Miguel Ferreira, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Sandrica, gracias, Bonica, que hace mucho tiempo que no te veo, te echo de menos, que lo sepas. David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arregada, Juan Pablo Fiorini, Valeria Pecorari, Aitor Recio, Julián Salazar, Alfredo Astorga y Federico De Luqui. Sandrica, que comparte oficio con Watchmaker. Los dos trabajan en lo mismo, en el mismo sector. Y, porque lo ha dicho ella, por eso lo digo yo. Entonces, y muchas gracias, Sandrica, te echo de menos, que lo sepas. Y luego también muchísimas gracias a todos los miembros Patreon del canal, mecenacos, empezando por Nora Secas, Chris, Soren Rack Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Fotzi Alen Sarmiento, Patricia Calderón Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Gracias a todos. Venga, vamos para allá y ahí estamos. Perfectísimo. Pues ya está, esto lo puedo cerrar, ¿no? Claro, si he dicho los mecenas, los miembros y tal, pues listo. Que no los he dicho hoy, muy mal, Orgaz, muy mal. Esto hay que decirlo de vez en cuando, por el amor de Dios Cristo bendito. Claro, hombre. Era un nuevo accesorio de lujo. Sí, Soren, te puedo garantizar, te lo digo en serio. La señora iba con sus hijos, creo que iba con 2 críos, iba con el marido, y además es que lo he contado, si es que lo he contado. Iba arregladísima, monísima de la muerte, tengo que decirlo, porque era una tía guapa. Pero es que iba con un garrafón, estaba en la otra punta del centro comercial y entró por la otra punta del centro comercial. Entró por las puertas, digo yo que vendría del Primark, o no, del Primark no, porque está dentro. El Kiabi pilla justo, en el espacio mediterráneo pilla justo en fuera, pero pegado a la puerta. O sea, es que es fuera, pegado a la puerta principal de uno de los accesos al acceso que está ya a tomar viento del espacio mediterráneo. Están
Paré y comparé como aquel que dice, entre comillas paré y comparé porque no es paré y comparé, pero es Kiabi que está en el exterior y dentro está Primark. Esta señora venía de fuera con su garrafa de 5 litros, los críos corriendo alrededor, también muy bonito, hay una familia, hoy una familia pitimini, y el marido rascándose los lereles sin nada en las manos y ella iba monísima de la muerte, tengo que decirlo, con unos pantalones blancos, eso no se me olvida, y su camisica y su taconcico, muy mona, y su garrafa de 5 litros a juego. Hombre, por favor, lo que no me di cuenta ya me fue de la marca, pero sí que le dije, ten cuidado que te la van a robar. Se me fue la boca, no me pude callar, no me miró ni nada, yo creo que no me escuchó, pero igual se hizo la loca. Pero vamos, cuando vi la botella de 5 litros ahí en medio, digo, pero ¿qué hace esta tía? Métela en el coche y ponle ahí la alarma al coche y cuatro candados que te los roban. Estuvimos hablando en el directo. Pues sí, no hombre, lo que digo yo es que también al marido le vale, porque vamos, teniendo al tipo, pues el marido, que además estoy hablando de un matrimonio joven, que no era un matrimonio mayor, ni nada de esto, era un tío joven, cojones. Lo que pasa que claro, como ahora también hay que entender que las mujeres estén empoderadísimas de la muerte, pues ahora, llévate la garrafa de 5 litros y que te den por saco. Ya está. Y el marido con los críos, atendiendo a los críos, y ya pasándose monísima con su garrafa de 5 litros en la mano. Y ya está. Y así estaba la cosa. Era de verdad que era para coger y haberles echado una foto. Lo digo en serio, porque no... Hombre, pues no voy a echar una foto, pero no sé que el marido me cruja la cara. Pero estaban para hacerles una foto. Luego podría haber dicho, porque iba con más gente, ponte que te voy a hacer una foto. Y hago así, y le cojo y le echo la fotografía al, al panorama que tenía yo con la garrafa, los críos corriendo alrededor de la madre y del padre, y el padre sin nada en las manos, paseándose contento y feliz, y ella con la botella en plan Birkin. Pues ya está. Chimpum. Campana se ha acabado. Bolso tendencia. Garrafa de 5 litros de aceite. Eso es tendencia. A mí que no me vengan con más historias. Ay. Gracias, Soren. Bueno, me ha puesto aquí, Soren me ha puesto la colección de en Roberto Cavalli, en la página web oficial, pues todas las fragancias de Roberto Cavalli. Pero vuelvo a repetir, como yo tampoco soy un apasionado de la firma, no les hago ni puñetero caso para que no vamos a engañar, es que es verdad. Y sí que tienen fragancias. A ver, aquí salen carísimas en la propia página web, pero yo estas fragancias las he visto muchísimo más baratas. Sobre todo la Cavalli Eau de Parfum y la Paradiso y todas estas las he visto más baratas. Aquí están a 70 y 95 euros. Y hay de 110 también, las versiones que son así como más las rimbombantes. Pero vamos, que no me llaman la atención. Entonces, que le dio lo que ya al micro. Que ya está. Next. A ver qué me encuentro aquí. Surprise. Ay. Me vuelve loca, me encanta incensada. Vale. Aquí. Esto aquí. Este tío, ¿quién es? Esto es un friki, está claro. Aquí. Se puede cerrar. Estoy cerrando, estoy liberando un poco más la cosa que hay aquí. Yo dando ideas. Que a ver, dice, el nuevo bolso tendencia va a ser uno de esos transparentes con doble capa relleno de aceite. La capa exterior no, puede ser una garrafa de aceite y le puedes poner alguna bisagrica o algo y luego lo cierras con un cierre bonito así doradico con 2 Cs o con una H de Hermes. Y son los bolsos nuevos transparentes de Hermes, por ejemplo, o de Chanel. Y van con un asa de plástico, no, habría que cambiarlo por un asa de cuero, pero ahí tendríamos un bolso transparente con una botella de aceite. Claro,
Soren, ahora mismo estás tardando en meterte en registros y patentes y patentar esto, porque seguramente alguien lo hará. Balenciaga posiblemente sea capaz de hacer esto. Otra firma no sé. Balenciaga lo veo yo cambiando las asas de una botella de plástico y poniendo Balenciaga en una botella de aceite. Don Paco, contrata a Soren y contrátame a mí. Y lubricaremos a Salma Hayek entre los dos tranquilamente. Bueno, yo también te lubrico a ti, no te preocupes. Mañana lo sacan. El chinico. Los chinicos, mañana los chinicos. Sí, sí, esto mañana es tendencia, ¿eh? Florece como los olivos. Llueve y florecen los olivos automáticamente. Va a ser llover y florecer los olivos, ya lo veréis. Sí, sí, no, sí, los chinicos. Sí, se leía bien. Quedaba claro. Quedaba clarísimo. Ay, aquí, que no sé por qué me salen los corazones. Aquí tengo el corazón encima del chat y encima de todo. Bueno, vamos a usarlo. Voy a poner aquí el 100 y voy a darle a los corazones y a las sonrisas y a este con la sorpresa. Ya he puesto, ya los he usado todos. Otra vez los corazones. Venga, me siento enamorado. Mentira. De la luna. Estoy todo enamorado de la luna. Por los cuernos. En fin. Todas estas flores que me has puesto aquí, chiquillo. ¿Esto qué? ¿De dónde ha salido esto? ¿De dónde ha salido todas estas flores? Tengo aquí una de Floris Lía. Que yo no sé dónde las ha sacado el crío esta tarde. A ver, ¿de dónde ha salido todas estas flores? Espérate, que tengo... Ahora el que está liado soy yo. ¿De dónde han salido las flores estas? A ver... ¿Estas flores de dónde han salido? De aquí no. ¿De dónde han salido las flores? Ah, vale, sí, ahora sí. Es que ha salido la colección completa del año 2024. Vale. Vale. Madre mía, vaya palizón que me voy a meter. Bueno, tenemos Shuffle Ámbar. Voy a pincharle directamente a la página web oficial y vamos viendo lo de lo que me ha puesto Soren, porque si me meto en el sitio, luego me voy al otro lado, voy a estar perdiendo muchísimo tiempo y lo más fácil es que le pincha los enlazos de Soren, que van a salir directamente en pantalla y lo vemos directamente de Soren, en lugar de verlo desde donde lo ha sacado, que es donde estaba mirándolo yo, que digo, ¿y esto de dónde ha salido? Pues mejor lo vemos desde ahí y lo vemos de... Sí, estaba viendo la fuente. Lo que pasa que no le había dado para atrás. Es que Soren no le había dado para atrás, por eso no las veía. Es que no las veía por eso, porque no le había dado para atrás. Madre mía. Y ahora, venga, vamos con las flores. Venga, vamos con las flores. Vamos a darle a las flores. Bueno, la de geranio, rosa geranio. Venga, vamos para allá. Venga, rosa geranio. Vamos a pasarla aquí. Por ejemplo. Venga. Vamos a ir con las flores. Uy, no veo. A ver, espérate. Voy a cerrar toda la publicidad esta que ponen por aquí. Bla, bla, bla. Espérate, porque yo quiero hacer algo, pero no sé la manera de hacerlo. Oh, estoy torpe. A ver. Aquí en el dashboard me paso al streaming en directo. Ya sale esto de las cookies como de costumbre. Aceptamos las cookies. Venga, y esto es la tienda Floris en España. Vale, tienda Floris. Voy a cerrar esto, porque si no, vete a saber dónde me va a mandar. Vale, y entonces tenemos aquí que nos dice, ¿veis la letra? Este tamaño de letra no lo leo. Vamos, ni de coña. El tamaño donde está. No veo aquí la lupa. Control, scroll. Venga, un poquito más grande. Así. Mejor. No lo sigo sin verla casi, ¿vale? Dice, bueno, vamos con este Geranium Rose o con Geranium Rose, ¿cómo se llama? Rose Geranium. Irradia elegancia temporal con una mezcla de gracia floral y encanto aromático, creando un aura de feminidad y encanto. Entonces, 100 mililitros, 220 euros. ¿Nos dicen las notas? Pues seguramente no, porque no las estoy viendo por ningún sitio. ¿Dónde están las notas? ¿Aquí? Ay, no me hagas esto, que al final voy a tener que mirarlas. Ay, no.
No vienen las notas. ¿Pero por qué no pones las notas, jodido? ¡Ay, sí, mira, espérate que ponen más cosas aquí abajo! ¡Que ponemos cosas más aquí abajo! Bueno, ¿qué cosas aquí debajo escritas? Las notas características del geranio se ven realzadas por los matices cítricos frescos de la citronela y un toque de rosa. Un corazón armonioso con una estimulante mezcla de palmarosa, la belleza eterna de la rosa y el suave toque del palo de rosa. Un corazón cautivador que evoca elegancia y gracia deja espacio a una nota de fondo simplemente amaderada de cedro. Claro. Una cálida presencia amaderada añade profundidad y sofisticación al delicado ramo. Di que sí. Bueno, a mí me gustan las reseñas así, lo que pasa que la letra es muy pequeña y yo prácticamente no la veo. Y paso de agrandar esto hasta el confín del infinito y más allá. Vale. Tenemos en las notas de salida citronela, notas verdes y geranio. En el corazón, palma rosa, rosa, palo de rosa. En el fondo, madera de cedro. Chimpum. ¿Vale? Pues ahí estamos. Y ahora... Muchísimas gracias, Rimar, por el comentario. Y sí, pone: descansa en paz, genio y creativo Cavalli. Además de su labor en cuero, sus vestidos son únicos. ¿Qué diseñador distinguido se ha perdido el mundo? Pues bueno, pero es que son 85 años, que la verdad es que podía habernos durado bastante más. Pero bastante más. Porque con 85 años, una persona hoy en día tampoco es que se vaya a morir mañana. Podía haber... Yo creo que una edad... Yo creo que los 90 estarían bien. Lo que pasa que, claro, entiendo que también se ha pegado cada festival. No sé de qué ha fallecido, porque tampoco he pasado de mirar a ver el morbo ese de que ha muerto. No lo he mirado. Pues ya está. Pues eso. ¿Nos dice algo más? Bueno, habla de que la producción de geranio rosa se empezó en Floris, la produjo Floris en el año 1890. A ver, nuevo directo, lo pone aquí. ¿Sigue más esto? Bueno, pues vamos a ver, podemos tirar de Genaro hasta el final. Y ya está. Hasta aquí. Y que Genaro lea esto. Floris introdujo por primera vez el geranio rosa en 1890, cuando se añadió el geranio rosa a la fragancia de geranio existente. Claro que sí. Elaborado a partir de los exquisitos pétalos de la flor de geranio y mezclado con citronela verde en la parte superior, encarna una mezcla única de notas florales y verdes que irradian elegancia y atractivo. Marilyn Monroe, el epítome de la belleza y la gracia, descubrió el encanto encantador de Rose Geranium en 1959. Sus delicados matices florales de palmarosa y rosa complementaron el resplandor natural de Monroe, realzando su cautivadora presencia. Rose Geranium ha mantenido su estatus de fragancia clásica, apreciada por quienes buscan un toque de nostalgia y elegancia. Muy bien. El aroma de la rosa fresca entrelazado con las notas verdes crujientes crea un aroma que encarna la sofisticación. Claro que sí. Rose Geranium encapsula el arte y la historia, convirtiéndola en una fragancia atemporal para quienes buscan un aroma que haga eco de la belleza del pasado. Así es como debe de ser. ¡Ole! Bueno, Sauye Ámbar. Esta, concretamente, que es la siguiente, cuesta también 220 euros, 100 mililitros. Y vamos a pasarla por aquí. Y no, estaba bien. Aquí está, 220 mililitros, 100, o sea, 100 mililitros. Esta es la de aquí, Sauye Ámbar. Vale, y nos dice un aroma cautivador con una distintiva nota de salida frutada de piña combinada con un cálido ámbar. Sauye Ámbar refleja los rayos dorados de la luz del sol y el suave toque del viento del este. Notas que están aquí debajo y es lo que yo quiero. Bergamota, gálbano, piña y lentisco. En la salida con un corazón de pimienta rosa, geranio, jazmín y melioto. Y luego pasamos a un fondo de ámbar, vainilla y almizcle. Aquí voy a quedarme tan solo... Bueno, esto es la descripción. Aquí tenemos la descripción. No voy a gastar saliva con la descripción porque son las notas lo que nos interesa realmente. Y aquí sí que voy a poner al Genaro para que nos diga qué pasa por aquí. ¡Ay, no! Que siempre me pasa lo mismo. Le doy aquí al abrir esto de tal. No, quiero el Genaro. Genares, venga, vamos. Aquí días siempre... llenos de sol y noches lánguidas donde la brisa transporta opulentas chispas de piña y cítricos picantes. Claro que sí.
Inspirada en las raíces del fundador de Fleuris, Juan Famenias Fleuris, Eso. en la isla John. balear de Menorca, la ¡Uy! fragancia encarna un espíritu mediterráneo tranquilo. Fíjate, en El Menorca. nombre Soulle se traduce del español como luz del sol y viento del este. Un espíritu de aventura, una declaración de libertad. Soulle Ámbar excita los sentidos, anticipando nuevos descubrimientos en el horizonte, invitándote a abrazar la vida y arriesgarte. Muy bien. Por 220 euros uno se arriesga lo que haga falta. Hay que tenerlos. Al Genaro le tienes explotado. ¿Qué me gusta a mí, Genaro? De verdad, hombre, vamos a ver. Cuando sé que esto va en plan coñazo, a mí me gusta también meterle cuando veo que hay un rollo con... O sea, no lo de los Tenency, que son un aburrimiento y un coñazo y no hay dónde sacar, pero cuando, por ejemplo, las Sniff daban mucho juego, hay firmas que te dan muchísimo juego porque te lo adornan de una forma que es para reírte, pero los Tenency son un coñazo. Esto no es que sea un coñazo, es más ilustrativo. Está muy bien porque esto, pues mejor para Genaro. Yo intervengo cuando veo algo mejor, porque la letra es muy pequeña, la tengo ampliada y es muy pequeña la letra. Y me gusta a mí meterle chicha a la cosa y doble sentido, que es lo que me mola. Esto, pues la verdad, pues está chulo, pero no me da juego, no me da juego. 220 euros. Las Floris es que huelen muy rico, ¿eh? Ojo, cuidado, porque Floris mola un montón. Venga, vamos con la siguiente, Dios mío de mi vida. Esta se llama Estepanotis. Estepanotis, aquí te tenemos, Estepa. En la Estepanotis. Estefanotis. Bueno, pues la Stepanotis está aquí y la Stepanotis, es Stepanotis. Lo que pasa que, claro, aquí aparece traducido a sopetón y realmente esta fragancia se escribe así, Stefanotis. Y le damos aquí y lo leemos. ¡Ay, no lo estáis viendo! Perdóname, que tengo que cambiar el... Vale, nuevo directo aquí. ¿Veis? Sale Stefanotis traducido, pero le doy aquí y ya sale bien. Stefanotis, así se escribe la fragancia esta de Floris, que también cuesta 220 eurazos, y nos dice que una distintiva fragancia floral verde que evoca la intensamente fragante flor de Stefanotis. Muy bien. ¿Qué es Stefanotis? Yo no sé. ¿Se llama Estefanía quizás? No lo sé. 220 euros sí que sé cómo se llama. No sé lo que es Stefanotis. No tengo ni idea. Soren, ¿qué es Stefanotis? Stefanotis. Oye, Stefanotis. Muéstrate, Stefanotis. Stepanotis se abre con una frescura vibrante de flor de naranjo, petit grain y un toque de nota de gálbano verde. Muy normal. Las notas de corazón de clavel especiado, cilantro aromático, Stefanotis delicado y jazmín embriagador crean una sinfonía floral que cautiva los sentidos con su elegancia y encanto. Muy bien. Un abrazo aterciopelado de almizcle, las suaves notas atalcadas y la relajante esencia de sándalo en la base concluyen con gracia esta fragancia, dejando una calidez y sofisticación duraderas. Muy bien. Ay. No me coge, jolín, qué rabia. A ver, un segundito. Aquí. Vale. Vamos a ver las notas que están aquí debajo. Tenemos azar, petigren y gálbano en la salida con un corazón de clavel, cilantro, lirio de los valles, estefanotis y jazmín. Y luego tenemos en el fondo almizcle, notas atalcadas y sándalo. Vale, estefanotis o jazmín de Madagascar. Ahora sí, por Dios. Ahora sí, pero es que claro, me pones esto y digo, te odio. No sé lo que es el Stefanotis, me parece muy bien todo esto, pero ¿Stefanotis qué es? El jazmín de Madagascar. Ahora sí, chiquitín. Ahora te has portado como todo un Soren que eres. Hombre, es que digo que es Stefanotis. Voy a ver la foto. Hombre, correcto. Este tengo yo en casa. A ver, lo que pasa es que no está en flor, pero cuando esté en flor saco. Esto huele que te mueres. Tengo dos. Tengo uno en terraza y tengo otro en el jardín. Tengo dos y funcionan y opera como una enredadera. Dan un olor que te mueres. Luego cuando... La peculiaridad que tiene es que cuando se cae ya la flor, dan como una especie de vainas. Da un poco de miedo porque si te acuerdas de la película de terror del... ¿Eh?
que era sonaban como un cerdo, sacrificado, claro, hay que ponerle aquí todo, la nota hay que ponérselo a todo, pues dan unas vainas que cuando se abren salen molinillos, de esto que sale volando por el aire, esto tiene un nombre, ¿son molinillos? Esto que sale volando así, y molan un montón, es súper chulo esto, y sobre todo, de verdad lo digo en serio, el aroma que tiene no tiene nada que ver con el olor a jazmín, ¿eh? Yo creo que tiende más a un olor de... Vamos a exagerarlo, ¿eh? No es tan sumamente potente como una dama de noche, pero es muy densote, densote, muy, muy denso, es muy cárnico, ¿eh? Emborracha un montón. Qué rico que huele. Tengo yo dos. Claro que me he quedado mirando y digo, estos son las campanillas. Son como campanillas, ¿eh? La flor es campanilla. A ver si cuando lo tenga en flor lo saco. El Stephanotis, no otra cosa, no nos flipemos. Esto no es un only. Un only no es. Vale, entonces, lo siguiente. Vamos a. Jazmín. No, no es, ya quisiera yo que. No, no es jazmín, el jazmín de Murcia. Oh, bueno, esto es jazmín porque está cultivado, criado aquí, pero no es de Murcia, es de Madagascar. Y huele que te mueres de rico, ¿eh? Esto es cierto 100%. ¿Hay algún rollo más? Aquí San Francisco de Floris. Nada, esto paso. Y nos vamos a la siguiente Floris. Venga, vamos a la siguiente Floris, que hemos dicho la Stephanotis esta, y ahora nos vamos a Sandalwood, Ledger Series. Venga, Sandalwood, sándalo, tal cual, no hay que darle más historias. Voy a compartir la pantalla. Aquí. Y, oye, decirme, ¿os gustan los directos así o los hago como antes? Es que si no, paso del pantalleo, ¿eh? ¡Encuesta! Encuesta orgásmica. Ya, es que claro, hace mucho tiempo que no hago una encuesta. Encuesta orgásmica. Los directos así. Así o asao. Ya me entendéis con el asao. Así que así. Asao. Espérate, se está con la mayúscula activada. O la otra opción, me da igual. Es que si pongo me da igual, ya sé lo que vais a poner. Va a ganar, me da igual. Pero no es lo mismo. Encuesta. Vamos allá. Ahí está. Ahí tenéis la encuesta. Así que a votar todos. Hay 14 personas. Los votos son completamente... Aquí no se sabe quién vota, ¿eh? Aquí no se sabe quién vota. Lo digo para que alguien que se piensa que va a poner y le va a activar una votación, que yo no voy a ver el nombre. Es que no se sabe. Esto son como las encuestas del CIS, ¿vale? Pura invención. Que votéis todos, los 14 que estáis aquí, si podéis, en la medida que podáis. Que no tenéis por qué votar todos, pero vamos, porque sé que hay gente que igual no puede votar, evidentemente, pero quiero que sepáis que si no queréis los directos así, pues yo paso de esto y yo seré feliz. Y dejaré de utilizar al Genares. Bueno, el Genares igual lo sigo utilizando. Solo 2 votos. Vale, vamos bien, chicos. Vamos bien, 2 votos. Os estáis luciendo esta tarde, ¿no? Bueno, esta tarde noche, bueno, para quien sea de las Américas, os estáis luciendo. Hoy, ¿cómo estáis luciendo? Dios mío de mi vida. Bueno, vamos a seguir. Ay, Dios mío, me vais a quitar la vida. Bueno, Sandalwood, aquí está, que ofrece una experiencia aromática sublime y tranquila, que captura los matices amaderados y cremosos de esta madera sagrada y venerada por Mizyor, o Mizore, o Millore, o quien sea, me da igual. 100 mililitros, 220 pavos. Y aquí sí que es sándalo de verdad y no es sucedáneos. Porque sí, porque Floris son muy serios en esto. Las notas, vamos a las notas. Bergamota, rosa, cardamomo y pimienta negra con un corazón de orris y anís estrellado. Pasamos a un fondo de sándalo, pachuli y almizcle. Muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Pues hay más cosas. Y esto pongo a Genaro. Hay que ponerlo a trabajar.
Vale. El sándalo es un icono definitivo de Flowries que siempre ha sido particularmente popular debido a sus asociaciones exóticas con la India y por su carácter profundo, suave Claro. y amaderado. La fragancia está inspirada en el encanto místico de los bosques sagrados de sándalo de Mysore, India. Claro. El sándalo captura la esencia rica y cremosa de esta venerada madera. Muy bien. Pues ya está, básicamente. Venga, siguiente. Next. Aquí, streaming en directo. Y vamos a la siguiente. La siguiente. Ay, no, tengo que pincharle al WhatsApp. Que seguimos el orden de WhatsApp. Betty Bird. ¿Qué tenemos, Betty Birds? Betty Bird, tal cual es el nombre que tiene. 220 eurazos. Y comparto con vosotros ya mismo la pantallica. Si me deja esto, perfecto, aquí lo tengo, aquí estoy. Betty Birds dice que inspirado en los exuberantes paisajes de la India, el vetiver captura la esencia terrenal de la hierba sagrada, evocando una sensación de conexión a tierra y tranquilidad. Muy bien, 220 euros que se nos van en las siguientes notas de bergamota, lavanda y limón. En la salida, canela, clavo, cilantro, geranio y vetiver en el corazón y en un fondo de ámbar, incienso, pachuli, sándalo y abatonca. Esta puede estar interesante, pero creo que sigue siendo, es como muy tradicional, pero esta puede estar interesante. Sí. ¿Qué nos dicen por aquí? Pues vamos a escuchar qué nos dicen del Vetiverse, claro, por supuesto. Aquí. Betabar se inspiró originalmente en los aromas exóticos, los colores vibrantes y la energía de la India. Claro. La planta Betabar ha sido venerada durante siglos en la tierra mística de la India. Capta la esencia del rico patrimonio cultural, la espiritualidad y la belleza natural. Oh, me estoy durmiendo, Las raíces por favor. terrosas y aromáticas de la planta Betabar encarnan fuerza y una conexión con la naturaleza, creando una experiencia olfativa cautivadora y sofisticada. Vale, es la típica, a ver, me estoy durmiendo pero porque no me da juego. Tengo que reconocer que yo, de cara a tener que leer algo más profesional y serio, prefiero leer esto. Sí que le meten un rollito espiritual y todo lo que tú quieras, pero realmente se centran en lo que se tienen que centrar. Y no se pierden en los cosmos y las nebulosas de vete a saber de dónde. No. Y de Ulises y del Ulises 2030S tampoco. O sea, bueno, fatal de la muerte. Venga, seguimos. Oye, 4 votos, de verdad, en serio, que hay gente aquí. Empezar a votar, coño. Es que soy más insípidos y más sosos que Dios mío de mi vida. Bueno, voy a cerrar aquí, voy a cerrar estos que están abiertos y me quedo con un poquitín más de espacio. Esta es la Terency que la puedo cerrar. Creo que había por aquí alguna noticia más que puedo cerrar, pero no me acuerdo dónde. Bueno, esta es de cosmética, que podemos hablar de ella. Bueno, más que de cosmética, bueno, es cosmética, pero realmente es de maquillaje. Y vamos a seguir con las flores, ¿vale? Venga, no sé las que quedarán todavía. Pues quedan concretamente 1, 2 y 3. Venga, Madison Encore o Encore. Pues Malmaison Encore o algo así. ¿Cómo se diga esta mierda? Aquí. Venga, Malmaison. ¿Cómo sería esto? Compartir y nos vamos directamente a lo que es el compartir pantalla también. Esta es la fragancia, esta es la botella, la típica clásica. Y tenemos que Malmaison Encore. Dice, ahora no lo voy a poner aquí yo a leer aquí en inglés. Y una mierda, a estas horas va a leer en inglés su tía. Es una exquisita mezcla de especias y flores donde el carácter cautivador del clavel reina con un encanto irresistible. 220 eurazos, 100 mililitros, notas que tenemos por aquí abajo, como en la canela, el clavo y el limón, en la salida con un corazón de clavel Malmaison, rosa y lanilán. En el fondo, ya saltamos a cedro, almizcle, pachuli y vainilla. Y aquí tenemos el clavel Malmaison, que claro, es el clavel de toda la vida, español y olé. El clavel de Malmaison fue la flor de moda a finales del siglo XIX. Claro, la de Carmen. Lo usan los caballeros elegantes como ojal y se exhiben de manera destacada en jarrones de cristal en las mejores casas de la sociedad elegante. Oh. Ya no es posible crear la receta original debido a las restricciones en el uso de ingredientes, claro, por lo que el equipo de perfumería de Flowries ha creado Malmaison Encore,
una interpretación del siglo XXI del Malmaison original, creada para recuperar el espíritu y las emociones que encarnaba. Me parece estupendo. El clavel que tiene aroma, ¿eh? Lo que pasa que es muy suavito y a veces al ser tan suave se mezcla muy mucho con el olor que da el tallo verde, pero sí que tiene aroma, ¿eh? El clavel huele. Con Malmaison Encore, nuestro objetivo era crear una fragancia en homenaje a la icónica flor de moda del siglo XIX. El clavel Malmaison fue usado notablemente por Oscar Wilde en su solapa cuando visitó Flourish Shop para comprar su perfume Malmaison favorito. Claro que sí. Hombre, faltaba más. ¿Quién estaba ahí ahora? ¿Quién hay ahí para investigar esto si es verdad o mentira? Nadie. 5 votos de verdad, 13 personas. ¿Qué sosos que sois? Sois unos sosos y unas sosas. Y unos soses. Sois de todo. Chacho, qué gente. Bueno, vamos con el Manmaison con el clavel de toda la vida. No es rojo reventón, que es el que lleva el bordecito así de colorcillo. Y pasamos al siguiente, Floris. Que se llama Islay Ledger Series. Bueno, esta se llama Islay, tal cual. Pues Islay, que lo voy a compartir aquí. Misma botella, todo igual. Cambian las etiquetas de color, es lo único. Pero por lo demás, esta es el gris más oscuro. Luego teníamos una que es un poco más doradita, pero sigue estando en la escala de grises. Pero básicamente es lo mismo. Así que aquí está. Esta Islay dice que, madre mía, si es que yo no leo esto, interpretándose en la encantadora flora de la romántica y apartada Islay, rindiendo homenaje al whisky elaborado allí según una tradición consagrada. Vale, perfecto. Es que la letra yo esto no lo leo. O me amplío un montón más. O tienes la televisión de Nora. Lo que pasa es que yo me tengo que cambiar la gafa. Si me cambio la gafa lo veo, pero así no. Vale, estoy aquí todo fegatón. Yo tengo una personita que esto lo va a leer mejor que yo, seguro, porque para eso lo tengo, para sacarme de apuros. Las notas altas de color verde terroso del gálbano recuerdan los setos de aulagas salvajes y azotados por el viento de Ailey, complementadas con bergamota, resaltando el carácter cítrico inicial que se encuentra en muchas de las mezclas de whisky de Ailey. Ouris añade una nota floral suave y tersa al tiempo que aporta equilibrio al rico y rugoso acorde ahumado y turboso del aceite de enebro espinoso y el pachulí. Sí que sí. Finalmente, solo un sutil toque de vainilla con un cálido y reconfortante almizcle en la base de la fragancia le da un final tranquilizador al aroma. Di que sí, así, que tenga drinking, que huela drinking. ¡Ay, que huela whisky! Es que el whisky está muy rico. Pues esta fragancia, he dicho las notas, creo que no. Vale, gálbano, bergamota y ahumado en la salida con pachuli, orris, ámbar y cedro. Y luego tenemos almizcle, sándalo y vainilla. ¿Ahumado o toque de qué? A ver, esto... Sí, humo, smoke, humo, fumar, humo, smoke, fumar, humo de cigarro, por ejemplo. Sí, smoke, humo, fumar, humo de cigarro. Por ejemplo, que será un incienso de olíbano o algo así, en plan chumascao. Y ya está, digo yo. Esto es una versión orgásmica, la probaré seguro, la probaré seguro. Esta la pruebo fijo, porque parece interesante. Vale, pues esto lo voy a cerrar aquí y nos vamos a la siguiente. Aquí y ya me voy a buscar la siguiente Floris, que es la última. Edwardian Bouquet se llama esto. Ramo Eduardiano. Aquí tenemos el cacharrete que os voy a poner aquí mismo. Este es el nombre en inglés, que es el ramo eduardiano. Y a ver, voy a pasar esto en castellano aquí. Vale, entonces tenemos, Dios mío, yo esto no lo veo. Es que no lo veo, es que lo estoy pasando realmente mal. Capturando la esencia temporal de una época pasada en cada nota delicada, Edwardian Bouquet encarna eterna modernidad y elegancia. 220 euros y tenemos un rollo aquí que te mueres. Voy a bajarle ya esto porque aquí ya... Voy a bajarle porque aquí hay mucho tamaño.
Vale, tenemos bergamota, tonos verdes, jacinto y mandarina en la salida, con jazmín, rosa y lánila en el corazón. Esta es más normalita, ¿eh? Esta no es tan... Ámbar, almizcle, musgo de roble, pachuli y notas atalcadas junto con sándalo en el fondo. ¿Aquí mucho rollo? No, pero ya sabemos que tenemos aquí un amigo que se llama Genaro, que nos lee La nueva estupendos. tradición, con una individualidad asertiva, un gusto por lo Claro que sí. excéntrico y un toque de decadencia. Edouard Dian Bouquet es una expresión de la buena vida, es lo mejor de la ciudad y el campo. Claro. Habitaciones perfumadas con jacintos en primavera, delicadas flores de jazmín en el jardín y paseos por el bosque los fines de semana, el aire otoñal cargado de bosques y rico musgo de roble. ¡Oh, qué rico está el musgo de Edouard Dian roble! Bouquet se introdujo por primera vez en la gama Fleuris en 1901 como celebración de la nueva era. Estos tienen más La años que fragancia cabo se de... No, reintrodujo en que cabo de gato. 1984 con el redescubrimiento de la fórmula original mientras se revisaban los archivos familiares. Pues muy bien. Ya está, hemos terminado con las flores. ¡Yupi! Uf, ¡qué angustia, por Dios! Estaba deseando terminarlas. Estaba deseando terminar las flores. Y hay algunas que están bien. Lo que pasa es que también hay que coger y esperar a que salquen las ofertas. Saquen ofertas. Estamos mirando precios también de página web oficial. Seguramente en alguna perfumería nicho estarán más baraticas, ¿eh? Seguramente en alguna nicho estarán muchísimo más baratas. Voy a cerrar Floris aquí y aquí estamos. Estoy esperando que cargue. Vale, perfecto. Os leo. Aquí y... aquí... A ver, Stefan Notis dice, así al menos pueden ver la imagen de los productos o personas a los que te refieres. Claro que sí, es que muchas veces es que hacerlo de otra manera es como... Tengo, es más descriptivo. O sea, tú imagínate ayer que me machaqué un top 100, 2 horas y poco de directo, con el top 100. Te lo dije, ¿te acuerdas que te lo dije? Digo, Soren, escúchame lo que te digo, pistola. Que creo, no, te di, bueno, te lo di a entender, no sé, te lo dije, no busquen nada, que nada que con el directo de hoy ya tenemos las 2 horas garantizadas, porque un top 100 y dale que te pego, telita marinera con el top 100, ¿eh? Y menos mal que estaba también ahí Genaro dándolo todo, y el Genaro hay que ponerle una medalla. La isla de Islay es la más meridional de las Hébridas, dice, una de las zonas más famosas por la producción del whisky. Sí, que eso está por allá arriba también. Han sacado toda la colección de golpes, que son muy salvajes, sí, sí. Yo, lo que pasa es que cuando ayer lo publicaron, no tiré para atrás y solamente vi ese tramo porque estaba la primera, pero no vi lo que había detrás, porque no sabes tú que hay un tope de fragancias puestas ahí y luego tienes que darle para atrás. Yo no le di para atrás ni, digamos, ni en broma. Y digo, bueno, pues nada, pues ya está, pues mañana que es domingo, bueno, pero mañana estamos en el otro sitio, ¿eh? Entonces es distinto porque en el otro sitio vamos compensando con otra serie de publicaciones, bueno, más o menos como aquí, evidentemente. Pero hay más juego, hay más juego. La pena es que no sea como en la plataforma morada y podamos poner una película. Porque aquí si pongo una película me fríen, me mandan un strike y me cierran el canal de golpe y porrazo, pero del tirón. Bueno, vamos a otra fragancia nueva. Estoy esperando que se me abra por aquí. De venta en Harrods. Tenemos, a ver, ábrete. Acepto las cookies aquí. Tenemos una Robert Piguet nueva en Harrods que se llama Kingsbridge Eau de Parfum 100 mililitros y cuesta la friolera de... No es ninguna friolera, es lo típico, 267 euros. Lo voy a poner por aquí y esto lo puedo... a ver, si yo hago esto, voy a hacer una trampa, a ver si me deja aquí. A ver si se abre. Vale, perfecto. Voy a hacer una medio trampa. Voy a darle aquí a compartir. Aquí estoy. Vale, voy a darle a compartir. Nuevo directo. Aquí estamos. Esta es la Harrods. Bueno, la Piaget o Piguet que se vende en Harrods. Que es esta de aquí. Kingsbridge Eau de Parfum.
267 euracos. Y aquí tenemos en la zona de abajo que nos dice que esto está, a ver, aquí, creado exclusivamente para honrar la tienda de la fama de fama mundial, o sea, Harrods. Esto dice que lleva notas de fondo, cuero y haba tonka, leñoso, agua de perfume, notas medias. Bueno, las notas. ¿Qué fondo? ¿Qué rollo es este? ¿Por qué sale el fondo arriba? Luego dice. Ah, porque sumo. Y con los puntos estos. ¿Cómo es esto? Bueno, en fin. Notas altas. Nuez moscada y esencia de rosa. En la nota media, sándalo y lirio. Y en el fondo, cuero, haba tonka. Voy a decir que la entienden como una fragancia leñosa y es concentración o de parfum, porque esto está así como un poco revoltillo todo. En fin, compuesto por algunos de los elementos de fragancias más caros, el eau de parfum de Kingsbridge de Robert Piguet seguramente deslumbrará a quienes lo usen con su opulenta presencia. El perfume se abre con notas cremosas de nuez moscada y rosa antes de que un suntuoso corazón de sándalo y lirio pase a una rica base de cuero y tonka. Vale, pues ya está, perfecto. Mira, salón de perfumes. Esto es de Harrods. Mirar qué suelos. Yo quiero trabajar puliendo el suelo. Dar cera, pulir cera. Mirar qué suelos. Los perfumes aquí al fondo. Bueno, un lujo. Mirar qué precios. Stefan Hubert Lucas, 50 mililitros, 175 euros. Mira, Francis Curdy, 250 libras esterlinas, 70 mililitros. Y luego tenemos un Crivelli, el Crivelli extracto de perfume de hibisco que cuesta 205 euros. Bueno, en fin, vamos a dejarnos ya esto. Hombre, ya está bien. Ya te lo digo yo. Soren, ¿nos queda algún perfume más que dar? A ver, voy a repasar el WhatsApp, a ver si me lo has puesto todo. Bueno, están los de aquí, del tramo final, ya está todo. De ayer... la Zoologist. La Zoologist. Vamos a terminar el directo con Zoologist. Oh, yeah, la tengo aquí. Coñe. Bueno. La Zoologist de la del conejico. Hombre, faltaba más, por favor. Hombre, un poquito de por favor con el conejico de Zoologist. A ver, que se me vaya aquí, que es donde la quiero poner. Y aquí está el conejico. Conejico de Zoologist. Qué gracioso. Es muy bonita. Es muy graciosa. Sí. Está muy graciosa. A ver, aquí, compartir. Aquí, nuevo directo. Mirad qué cosa más bonita de conejico. Este perfume, yo sé que le tiene que gustar a África Montejo. Seguro. Mira qué cosa más graciosa y más bonita. Qué hojazos tiene. Hombre, por favor. Si esto es divino. Esto es divino. Bueno, dice que las botellas de 60 mililitros y los aerosoles de viaje estarán disponibles a partir del 24, del 5 del 24. Esta noche el aire está verde con tréboles, heno y pequeños grupos de hierbas transportados por brisa, tierra inestable y los polvorientos misterios de los conejos que excavan túneles en la oscuridad. Se pierden en el prado, huelen el viento, ramo de violetas, saltan de 2 en 2 y de 3 en 3 con sus sombras con colas de algodón. Qué cosas más bonitas. Dice, o se congelan cuando algo con plumas chirría a lo lejos. Se alzan como piedras con penachos, pero ahora la noche vuelve a ser suave y dulce como el jazmín. Un aroma de pétalos presiona su pelaje. Hay fruta para comer. Está el deleite de excavar en la tierra el sedimento de los sueños perfumado con puntas y raíces de zanahoria. Esto lo dice Jean Dubrow. Más o menos. Entonces, aquí nos dice que en las notas de salida tenemos acorde de hojas vegetales verdes, canela, bergamota y manzana, con un corazón de acorde de flor de trébol, zanahoria, absoluto de jazmín y violeta.
Pasamos a un fondo de pachuli, almizcle, heno, almendra blanca, vainilla y acorde de galleta. ¡Qué bonito! Notas sintéticas de Zoology Rabbits no utiliza productos animales. El producto será enviado desde Canadá. Esto no es cierto, o sea, vamos a ver, esto tienen venta en Europa, o sea que no hace falta. Esperamos un poco y llega. Bueno, el precio que tengo aquí son $8, pero no puede ser $8. O sea, estas fragancias son bastante caras. ¿Por qué pone $8, Soren? ¿Tú sabes por qué pone $8, Soren? Soren, ¿por qué pone $8? No puede poner $8 esto. ¿Por qué pone $8? A ver, voy a sacarlo de aquí. Aquí. Espérate. Aquí. Streaming en directo. Perfecto. Aquí. Porque todavía no han salido las botellas. Vale. Pues entonces no tenemos precio todavía. Uy. Claro, yo he visto $8, pero claro, es un vialcito de nada. Eso no vale para nada. Hay que comprar el botellón. Y el botellón pues saldrá pues 150, 200. Por ahí. Por ahí debe andar el conejico. El conejico sale caro, ¿eh? El conejico... Tiene mala pinta el conejico. Bueno. Pues de momento está ganando el así. Pero el me da igual... tampoco es representativo porque hay 16 personas y 9 votos. Me da igual a mí. Porque con 9 votos solo, si hubiese ganado... El me da igual es no sabe, no contesta. Es lo mismo. O sea, el me da igual es no sabe, no me contesta. O sea, me da igual. Me atrae el pairo, vamos, directamente. Bueno, a ver. Me escuecen un montonazo los ojos. Me voy a quedar aquí sin visión. Las botellas de 60 mililitros y los aerosoles de viaje estarán disponibles. Sí, lo he visto antes. Pero pone 8 euros, tío. Los viales están a 8 euros. $8, leche. $8, ahí sí hay precio. Donde no hay precio es en la botella de 100 mililitros, ¿entiendes? O de 60 mililitros, claro. Es ahí donde no tenemos el precio pistolica. Por eso lo he dicho. Bueno, pues esto aquí. Vamos a finalizar la encuesta. Y gana el así. Y ya está. ¡Hala! Finalizada la encuesta queda. Venga, esto por aquí. Y señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Marcos, por las aportaciones económicas que has hecho al canal. Faltaba más. Muchísimas gracias absolutamente a todos por estar aquí. Y nos vemos mañana en Orgaz Talk. Repito, mañana Orgaz Talk. No me vais a ver el pelo en otro sitio que no sea en Orgaz Talk. Posiblemente mañana, no lo sé, hayan 2 vídeos o uno, no tengo ni idea. Posiblemente sea uno porque no tengo muchas ganas de estar publicando vídeos aquí a destajo, la verdad. Pero, quién sabe. Donde dije digo Diego y viceversa. En fin, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana en Orgaz Talk. Repito, Orgaz Talk aquí en YouTube, En YouTube, Orgaz Talk. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, chicos y chicas.